Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este poderoso espacio, contexto. Un millón de gracias por invertir vuestro tiempo, que como ya sabéis, familia, el dinero va y viene, las relaciones van y vienen, pero el tiempo es el único recurso que nunca vuelve y estáis invirtiendo vuestro tiempo en esta poderosa masterclass. Quiero veros con las cámaras encendidas, en plena entrega, participación plena, con la energía al 100%, porque bueno, se viene una masterclass poderosa. Para mí, especial. Básicamente porque hablo de este concepto todo el tiempo. Para mí es súper importante hablar del perdón y es exactamente lo que vamos a estar hablando durante el día de hoy, familia, acerca de cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para poder soltar los patrones del pasado, para poder soltar la culpa, las cargas que estamos arrastrando y que están condicionando la manera en la que amamos, la manera en la que nos relacionamos con otras personas, la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando cometemos un error, nos castigamos o a veces atraemos personas emocionalmente no disponibles o simplemente a veces caemos en dinámicas autodestructivas en las relaciones. Así que familia, un millón de gracias por estar aquí. De nuevo os invito a tener la cámara encendida, pues vamos a estar compartiendo aproximadamente entre 1 y 2 horas juntos. Y como ya sabéis, para aquellas personas que sea vuestra primera vez, aquí se está en plena participación. No venís solo a escucharme, os voy a entregar muchas herramientas para que empecéis a cambiar la forma en la que os percibís, percibís vuestro pasado y percibís vuestras relaciones. Recordar algo importante, familia. Vamos a empezar con esta premisa. Todo es percepción. Absolutamente todo. De hecho, yo te voy a compartir mi percepción acerca del perdón. Es mi percepción. ¿Es la verdad acerca del perdón? Por supuesto que no. Yo te voy a compartir mi verdad. Esto no significa que sea la verdad, por eso te invito a que encuentres tu verdad, a que definas tu verdad y que si te sirve lo que te voy a compartir durante estas 2 horas, perfecto, maravilloso, yo encantado de ayudarte y servirte. Y si no te sirve, también es poderoso haber obtenido esa revelación. Vamos a empezar, familia, compartiéndome por el chat de dónde me estáis escuchando. ¿De qué país me estáis escuchando? ¿Desde dónde? ¿De qué ciudad? Quiero saber exactamente desde dónde estamos conectándonos los unos a los otros. Así que bueno, me ponéis por aquí por el chat, México, California, Estados Unidos, también me lo ponéis por aquí, familia, la gente de Instagram, que está haciendo un directo en Instagram, Guatemala, Colombia, qué bonito, Perú, Canadá, Nueva York, qué bonito, familia. Bueno, me encanta ver que somos de tantos lugares diferentes. Soy de Venezuela, pero estoy en Italia, más personas de México, de Canarias, qué bonito, de Argentina, de España, madre mía, me encanta, familia de Venezuela. Colombia, un fuerte abrazo a todos los colombianos y colombianas que estáis por aquí o que tenéis familia en Colombia. Os mando un fuerte abrazo. República Dominicana, maravilloso, familia. Bueno, precioso, precioso. Ahora me ponéis por el chat también del 1 al 10, ¿cómo os encontráis? Con total honestidad, con total humildad, ¿cómo os encontráis a nivel de estado de ánimo? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo os encontráis? Vale, un 4, un 3, un 7, un 6, familia, perfecto. Un 6, un 7, maravilloso. Nadie hay un 10 de momento. Me encanta que seáis honestos y honestas con vosotros y vosotras mismas. Al final, vamos a perdonar eso. Un 1, me encanta. Gracias por compartir. Familia, vamos a perdonar la autoexigencia que tenemos con nosotros mismos y con nosotras mismas de estar siempre al 10, ¿verdad? También tenemos que perdonar esos días en los que no nos encontramos en un estado de ánimo positivo. A veces nos encontramos en un estado de ánimo negativo o en un nivel de conciencia bajito y nos autoexigimos más de nosotros mismos o nosotras mismas. Eso también es un autocastigo que viene de la falta de perdón. ¿Sí, familia? Así que, dicho esto, vamos a entrar en contexto. ¿Por qué vamos a estar haciendo una masterclass de cómo perdonarnos a nosotros mismos, cómo soltar la culpa del pasado y cómo liberarnos de las cargas inconscientes que están condicionando nuestras relaciones? Pues familia, para contestar a esta pregunta, os voy a compartir pantalla y vamos a ver la formación del día de hoy. Dame un segundito. Perfecto. Familia, ¿me podéis confirmar con la mano que estáis viendo pantalla o lo ponéis por el chat? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo perdonarte a ti mismo y soltar la culpa del pasado? Esta es la promesa. De nuevo, os invito a que os pongáis la cámara encendida porque eso también es exponerte. ¿Exponerte a qué? Exponerte a tu miedo al rechazo. Cuando tenemos la cámara apagada, yo entiendo que pueden haber un montón de motivos, que estáis en el trabajo, que estáis con la familia y de nuevo os honro si es así. Pero si estáis en casa, abriros la cámara y exponeros, ¿sí? Vamos a por ello, familia. ¿Alguna vez que me lo pongáis en el chat si resonáis con esto, habéis sentido culpa por haber puesto límites, por haber tomado una decisión, por haber simplemente elegido vuestros valores?
ya sea a vuestra familia, ya sea a vuestra pareja, ya sea a vuestras amistades. ¿Ha aparecido la culpa en algún punto cuando habéis tomado una decisión que implicaba escogeros a vosotros y a vosotras? ¿Habéis intentado avanzar, practicar el amor propio del que tanto se habla, ¿no? La autoestima, afirmaciones positivas, pero una parte de ti sigue juzgándose a sí misma por lo que hicimos, por lo que hiciste o permitiste en tu vida? No te has perdonado todavía por esos errores. Que me lo pongáis por el chat si todavía tenéis esa voz que constantemente os está juzgando, que constantemente os está castigando, que constantemente os está anulando a que no toméis decisiones desde el amor. Y esto implica también a veces complacer en exceso las necesidades de otras personas y anular nuestras propias necesidades. Eso también es un propio acto egoísta porque viene del ego, creyendo que de esta forma obtienes el amor. Perfecto, familia. Pues si habéis resonado con esto, me encanta, pero vamos a seguir profundizando para ver si realmente conectas con lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. ¿Te cuesta perdonar a alguien porque sientes que de esta forma estarías justificando lo que ocurrió o renunciando a tu dignidad? También me podéis levantar la mano, también me podéis decir, sí, Álvaro, me identifico con esto, sí, Álvaro, sí me pasa. Me cuesta perdonar a personas que me han hecho daño en el pasado porque creo que si les perdono, les doy la razón, porque creo que si les perdono, justifico el daño que me hicieron y renuncio a mi dignidad. ¿Te cuesta también o te identificas repitiendo mentalmente conversaciones con otras personas o personas del pasado o errores que has cometido que todavía te están robando la paz? Seguimos. ¿Te identificas con saber racionalmente o lógicamente que deberías pasar página, pero emocionalmente no sabes por qué sigues atrapada o atrapado en esa misma historia? Y por último, ¿te cuesta construir relaciones sanas y conscientes debido a las cargas que arrastras? A veces construimos relaciones, familia, no desde el amor, sino de los errores que cometimos en el pasado. A veces no construimos relaciones desde el amor, sino lo hacemos por miedo a repetir los mismos patrones del pasado, pero eso sigue siendo miedo. Seguimos colocando expectativas a las personas con las que estamos relacionándonos. Y al final, esas expectativas, como vienen de la carencia, vienen del miedo, vienen de la herida que no ha sido sanada, van a tender a romperse en algún punto de la relación y a volver a activar el mismo dolor que te produjeron las relaciones pasadas, simplemente, familia, fijaos qué bonito, simplemente porque no perdonamos donde teníamos que perdonar. Por eso, familia, llegamos a un punto en esta masterclass donde os pregunto, ¿os gustaría poder recordar vuestro pasado sin sentir que tienes que seguir castigándote por él? ¿Te gustaría aprender a poner límites y tomar decisiones desde la paz y no desde la culpa o el miedo a perder? ¿O te gustaría dejar de identificarte con la versión de ti que nació de tus heridas y que nació de tu infancia y que todavía no hemos aprendido a soltar? ¿Y te gustaría, por último, construir relaciones desde el amor y no desde el rencor? Si es así, pónmelo en el chat. Sí, me gustaría, me comprometo. Más que me gustaría, quiero que me pongáis me comprometo, porque el compromiso es mucho más elevado que el me gustaría, que es condicional. El compromiso implica alinear tus acciones y ser coherente con aquello que dices querer. Por eso me encanta tanto el compromiso. Cuando fijamos el compromiso, alineamos la intención, alineamos la acción y alineamos la emoción con aquel objetivo que estamos buscando atraer. Perfecto, familia, maravilloso. Pues si es así, estáis en el lugar correcto. Bienvenidos y bienvenidas a esta poderosa masterclass donde vamos a estar hablando del perdón. Y va a ser bien bonito y además, bueno, os voy a invitar a que toméis una respiración profunda porque a diferencia de las otras formaciones que hemos estado haciendo, esta nos va a invitar mucho a observarnos desde el no juicio, a observarnos desde la inocencia, a observarnos para poder elegir ver desde otro lugar. Te he dicho nada más empezar, familia, todo en el mundo es percepción. No vemos la realidad tal y como es, sino con las lentes de las gafas que llevamos puestas. Hay personas que ven la vida de color rojo porque llevan esas lentes. Hay personas que ven la vida de color verde porque llevan esas lentes. Todo, familia, es percepción. Si todo es percepción, significa que la percepción se puede cambiar. Puedo elegir de qué forma ver mi pasado. Puedo elegir de qué forma ver a las personas que me han hecho daño. Puedo elegir de qué forma voy a verme a mí mismo o a mí misma. Por eso, familia, yo siempre pongo una serie de estándares, ya sea masterclasses en vivo, online, ya sean eventos presenciales, ya sea retiros, siempre digo cómo tienes que comportarte en el contexto en el que yo estoy impartiendo una masterclass. ¿Por qué? Muy sencillo, porque yo te voy a entregar mi 100%. Yo voy a estar presente, voy a ser excelente, voy a estar al servicio durante 2 horas entregándote todo lo que pueda entregarte. Al mismo tiempo, te voy a pedir excelencia, te voy a pedir que des el 100%. En primer lugar, te pido que abras tu mente. No quiero que estés de acuerdo conmigo. Fíjate,
renuncio a querer tener la razón. No quiero tener la razón, no quiero pelear contigo, no quiero discutir contigo. Solo te voy a invitar a que abras tu perspectiva a contemplar tu pasado desde un lugar distinto. No desde el miedo o desde la herida, sino desde el amor. Yo siempre que estoy secuestrado por una emoción negativa, me repito una frase, familia. Tiene que haber otra forma de ver esto, porque la forma en la que estoy eligiendo ver esto me está produciendo conflicto. La forma en la que estoy viendo esto me está produciendo miedo, rencor, resentimiento. Por eso tiene que haber otra forma. Tiene que haber otra forma de ver el pasado. Tiene que haber otra forma de ver a esta persona. Por eso te invito a que busques esa otra forma de ver que yo te voy a estar plasmando y te voy a estar presentando. Tú eliges si la coges o no. Segundo punto, entrega al 100%, ¿sí? Vamos a dejar de simplemente estar consumiendo, recibiendo. Voy a pedir que también des. ¿De qué forma puedes dar desde tu casa, desde tu trabajo, desde la oficina? Ten un cuaderno a mano. Ten un cuaderno a mano y un boli y ves apuntando y respondiendo las preguntas que te vaya a estar compartiendo. Esto implica, familia, que dejes las distracciones, que dejes el móvil, que dejes el Instagram. Bueno, a las personas que estáis en directo no, pero que dejéis las distracciones para llevar toda vuestra presencia a este momento, a este instante que te está invitando a tu potencial. Si estás aquí no es casualidad. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Si estás aquí es porque debías estar aquí. ¿Sí, familia? Y también te voy a invitar a que participes de la siguiente forma. Cada vez que diga algo que para ti suponga una revelación, que suponga un cambio de perspectiva, que suponga una toma de conciencia, quiero que me escribas por el chat. Me lo llevo. Porque cada vez que tú escribes por el chat me lo llevo, yo sé que lo que estoy diciendo te está funcionando. Y además es algo que te invita a reafirmar esa frase en ti. Uy, esta frase me ha encantado, me lo llevo, me lo apunto en el cuaderno. Y invitas a las demás personas a que estén presentes, a que escuchen, a que comprendan. Tercer punto, familia, honestidad. ¿Qué significa honestidad? A mí me gusta entender la honestidad como quitarte la máscara. Sí, quítate la máscara. ¿Qué significa quitarte la máscara? Bueno, quítate la máscara de la mujer que tiene que sostenerlo todo. Quítate la máscara del hombre que nunca puede llorar. Quítate esa máscara que te has puesto a ti mismo para protegerte del mundo, para que no te hagan daño. Aquí estás seguro, segura. Aquí estás a salvo. Aquí puedes permitirte conectar con tu vulnerabilidad. Nadie te va a juzgar. ¿Sí? ¿Quién te va a juzgar? ¿Quién te va a criticar? ¿Quién te va a rechazar? Estás en un espacio seguro, por eso siempre digo que este tipo de contextos o espacios son espacios sagrados porque somos literalmente familia, conectamos con un único propósito, que es elevar el nivel de conciencia. Por eso se llama familia, ¿no? Porque tenéis la misma intención que yo, que es sanar, que es elevar el nivel de conciencia, ¿no? Por lo tanto, permítete reconocer ese dolor, darle espacio, darle atención para que pueda surgir a la luz y verlo desde otro lugar. Cuando vemos desde otro lugar o le damos otro significado a esa herida muchas veces se sana sola, simplemente porque le damos un significado distinto y nuestro sistema nervioso empieza a buscar otro tipo de acciones para respaldar ese nuevo significado. Y por último, familia, compromiso. Compromiso con llegar hasta el final. Siempre pasa lo mismo. Reciben el link, me lo invento, 1.000 personas, se conectan 100. De esas 100 llegan al final 40 o 50, ¿sí? Al final, tú estás reafirmando de qué forma haces las cosas y desde dónde haces las cosas. Quiero que observes desde dónde estás haciendo esto, desde dónde estás observando, escuchando, haciendo los ejercicios. Si me quedo hasta el final, quiero que te felicites, quiero que te honres, quiero que reconozcas que has llegado hasta el final, que eres una persona comprometida, que eres una persona que está, sí, intencionando un cambio de paradigma, un cambio de vida. Entonces yo te honro si te quedas hasta el final porque esas personas son las que producen cambios. Incluso esto lo puedo ver, familia, en mis programas. Vínculo Consciente, Club Real, Máster en Transformación Mental, incluso en mi acompañamiento uno a uno. Las personas que más cambios producen dentro de mis programas son las que más se cuestionan, son las que más comprometidas están con el proceso, no con el resultado. Si has venido aquí buscando un resultado, entrégalo. Sí, porque yo no te lo voy a dar. Entrégate y comprométete al proceso y lo que estás buscando aparecerá de forma natural sin que tengas que controlarlo. Dicho esto, familia, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Hoy es que te va a encantar el día de hoy porque mira, en primer lugar vamos a estar viendo por qué nos cuesta perdonar. ¿Sí? ¿Qué es el perdón? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de esa incapacidad de perdonarme a mí mismo o a mí misma? ¿Qué hay detrás de esa incapacidad de perdonar a otros? Bueno, pues vamos a estar viendo de dónde surge todo eso. Al final, te voy a hacer un resumen, nos cuesta perdonar por la culpa inconsciente acumulada. La culpa que no hemos sabido transitar y que se ha ido acumulando en nuestro sistema nervioso. Segundo punto,
qué es el perdón, qué significa realmente el perdón. Y vamos a desmontar esta idea, vamos a aprender a ver desde dónde hemos estado viviendo y cómo se ha formado nuestra personalidad desde la infancia. Y por último, te voy a entregar un método, una práctica que se llama la práctica Libera. Se llama literalmente así, el método Libera. Son 5 pasos para poder aplicar el perdón en tu vida y soltar el resentimiento. Empezando por la persona que más nos cuesta, el perdón hacia uno mismo. Yo sostengo, familia, de que cómo pretendemos perdonar a otros si no nos hemos perdonado a nosotros. ¿Cómo también, fíjate, te doy la vuelta, cómo pretendemos perdonarnos a nosotros si todavía no perdonamos a los demás? Es que todo es un circuito, ¿sí? ¿Cómo pretendemos que nos perdonen a nosotros si ni siquiera nosotros hemos soltado el resentimiento? Sí, familia, el perdón, vamos a decir que el perdón, y me adelanto un poco a lo que os voy a compartir en breves, el perdón es el vehículo, ¿sí? El destino es la paz. Entonces, necesitamos un vehículo que nos lleve a la paz, al amor propio, a la autoestima. Y por eso, familia, la primera diapositiva que quiero compartiros es que hoy en día vas a escuchar a muchos gurús hablando de amor propio, fuerza de voluntad, disciplina, autoestima, aprende a poner límites, aprende a gestionar tus emociones, ¿no? Pero ¿por qué nadie habla del perdón? Pregunta que os lanzo. ¿Por qué nos cuesta hablar del perdón? ¿Sí? Porque el perdón es más incómodo, porque no entendemos lo que es el perdón, porque queremos lo fácil y no lo difícil. ¿Por qué no hablamos nadie? ¿Por qué nadie habla del perdón? Cuando es el vehículo que nos lleva literalmente a tener amor propio, cuando es el vehículo que nos lleva literalmente a sentirnos confiados, tener seguridad interna, poner límites sin sentirnos culpables y aprender a transitar las emociones del eje dolor sin aferrarnos a ellas. Porque si yo por la mañana, familia, o durante el día ocurren cierto tipo de cosas que me roban la paz, aparece la ira, aparece el resentimiento, aparece el rencor, aparece el estrés y la ansiedad, y no perdono el día de hoy, y no perdono las situaciones, las personas, los hechos que me han robado la paz, ese resentimiento acumulado que no he sabido transitar se lleva al día siguiente, se va acumulando. Y progresivamente estoy sosteniendo una carga que me está haciendo no estar en paz o sostener el estrés, o sostener la ansiedad. Yo siempre digo que el perdón es una forma de ser, es una forma de estar, es una forma de relacionarte contigo. El perdón no es perdón una vez y ya está, que también me encuentro mucho en los retiros, en los programas. Álvaro, yo ya perdoné a mi padre. Vale, perfecto, vamos a volver a la infancia. No hace falta, yo ya perdoné. Entonces, usamos muchas veces la espiritualidad, el yo ya perdoné, para no volver a tocar donde duele. Entonces, si ya perdonaste, ¿qué resistencias tenemos con volver a mirar ahí donde antes había una herida o donde antes había dolor? Al final, la honestidad implica reconocer dónde todavía hay incoherencia energética, dónde todavía hay miedo, dónde todavía hay dolor no procesado, para seguir colocando perdón. El perdón no es perdón una vez y listo, el perdón es de forma diaria. Por eso me encanta tanto el perdón, por eso hablo tanto del perdón, por eso creo que es la fórmula de un solo componente para alcanzar la paz y el amor propio. Por eso, familia, el eslabón perdido, vamos a llamarlo, ¿no? Del amor propio, es el perdón. ¿Sí? La culpa muchas veces, cuando está sostenida en el sistema nervioso, cuando la llevamos acumulando durante mucho tiempo, llevamos acumulando resentimiento, rencor, deudas emocionales, miedos no procesados y heridas no sanadas, eso al final se desarrolla y vamos a llamarlo como la culpa. La culpa pesa mucho más que intentar acceder al amor propio, a la autoestima, a base de fuerza de voluntad. Y a base de fuerza de voluntad me refiero a leerte afirmaciones positivas cuando tu sistema nervioso sigue sosteniendo creencias inconscientes de que no mereces amor, cuando tu sistema nervioso o inconsciente sigue sosteniendo creencias acerca de que eres insuficiente o acerca de que no eres digno de recibir. Por lo tanto, ¿cómo pretendemos hablar de autoestima si no nos hemos perdonado, si no hemos soltado la culpa? ¿Cómo aprendemos a poner límites si cada vez que colocamos un límite nos sentimos culpables y terminamos soltando el límite? Me di cuenta de la importancia de hablar del perdón cuando hicimos la masterclass de aprender a poner límites. Porque la mayoría, cuando hablamos del perdón, empezó a poner que eso es lo que más les costaba. Y yo dije, familia, el perdón es condición necesaria para aprender a poner límites. Sí, sí, literalmente, quieres aprender a poner límites, tienes que perdonar tu pasado. Tienes que perdonarte a ti por las veces que te has abandonado para que no te abandonen. Tienes que aprender a perdonarte por todas las veces donde pusiste miedo en lugar de amor. Sí, es la única forma en la que aprendemos a amarnos y como consecuencia aprendemos a poner límites, a definir los estándares, los valores, las líneas que no permitimos que nadie cruce. Sí.
Ahora, familia, primera pregunta que os lanzo. Bueno, ¿por qué nos cuesta tanto perdonarnos? ¿Sí? Ahora vas a entender un poquito más en profundidad por qué te cuesta el perdón, por qué te cuesta aplicarlo en tu vida, por qué te cuesta sentir que no puedes perdonarte. ¿Sí? Vamos a empezar con el primer punto, que son las heridas no sanadas que están condicionando tu percepción. Si todo es percepción, familia, si todo es percepción, vamos a empezar diciendo que la percepción está condicionada por las heridas que no has sanado. Y esa percepción errada o herida hace que interpretes las experiencias presentes desde aquello que todavía no has sanado. Es decir, yo interpreto y paso por el filtro de mi percepción lo que está sucediendo con todas las heridas que nos han dado, el resentimiento, el rencor. Por eso muchas veces escojo relaciones que siguen repitiendo el mismo patrón, porque las estoy escogiendo desde la interpretación o desde la percepción con heridas no sanadas. Por eso siempre no reacciono únicamente a lo que está sucediendo en el presente, sino también a lo que está dentro de mí. Por ejemplo, una palabra, un silencio, una mirada, lo que sea, una actitud. Todo eso puede activar en nuestro sistema nervioso lo que se llaman engramas emocionales, ¿no? Memorias emocionales reprimidas en el inconsciente que se activan a través de desencadenantes en el mundo externo en el presente. ¿Esto significa que estoy reaccionando al presente que me está molestando lo que está haciendo la otra persona en el presente? No, significa que ese comportamiento está activando en mí un dolor que no ha sido sanado, que no ha sido integrado. Por eso, familia, muchas veces nos cuesta perdonar porque todavía tenemos dolor reprimido del pasado. Hay mucho dolor reprimido y tenemos que ir paso a paso. No intentar perdonar todo de golpe, sino ir pasito a pasito, pieza por pieza, aspecto por aspecto. ¿Sí? Al final, el ego te va a tentar también a creer que tienes muchas heridas y tienes muchas experiencias traumáticas y muchas cosas que perdonar. Un curso de milagros nos dice que la única cosa que hay que perdonar es la idea de creer estar separados. Ese es el único error. También otras enseñanzas, por ejemplo, Jesús, Buda, te podría decir que el único error que tienes que perdonar es la ignorancia, ¿no? La ignorancia es lo que nos lleva a cometer errores. Por lo tanto, si yo perdono mi ignorancia, mi humildad, al final esto es lo que hace que pueda ver de otra forma el dolor que llevo acumulado. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el primer punto, dolor reprimido. Sí, que esto nos lleva también a la culpa inconsciente, que tiene mucho que ver con esto. Cuando no hemos pasado página y estamos intentando crear relaciones sin haber pasado página, estamos vinculados todavía emocionalmente al pasado. Y lo que estoy haciendo es intentar obtener determinados beneficios inconscientes de mantenernos en esa posición de víctima. Ahora llegaremos ahí. ¿Vale? Porque el sentirnos víctima nos permite justificar determinadas conductas, explicar nuestros bloqueos, evitar mirar donde todavía hay que mirar para ser sanado. ¿Sí? Esto, familia, no quiere decir que yo quiera sufrir de forma consciente, no quiere decir eso, sino que el ego, tu ego, puede encontrar una identidad en el sufrimiento y utilizarla para protegerse. Cuidado con eso, ¿eh? Muchas veces el ego desarrolla identidad en el sufrimiento e intenta proteger esa identidad. Por eso saca jugo emocional de sentirse víctima. Segundo punto, familia, nos cuesta perdonar porque le hemos dado un significado equivocado. Porque creemos que perdonar es perder la razón. En muchos casos hemos aprendido o nos han enseñado un significado del perdón que no es. Entonces, hemos asociado que perdonar significa reconocer que alguien nos ha hecho daño, decidir desde nuestra posición de víctima si estamos dispuestos a concederle nuestra absolución. Entonces, al final es el perdón del ego, ¿no? Te perdono, pero nunca olvidaré lo que me hiciste. Y mientras yo siga entendiendo el perdón desde ese lugar, voy a seguir alimentando la separación. Y en cierta medida también voy a seguir alimentando que soy una víctima, ¿sí? En los niveles más elevados de conciencia, no lo voy a explicar aquí, no voy a explicar aquí el mapa de la conciencia, pero de verdad, esto quiero que quede claro, ¿vale? En los niveles más elevados de conciencia, cuando hablamos de la paz, del amor, de la alegría o de la iluminación, cuando se trasciende la dualidad, es decir, la separación, el perdón no tiene sentido, porque hemos trascendido la separación y nos hemos alineado con la unidad. Entonces, desde la unidad o la mentalidad de unidad, desde la mentalidad de unidad, ¿vale? El perdón no tiene sentido, porque implicaría un juicio, ¿no? Tengo que perdonar a alguien, por lo tanto es una separación, una dualidad. Él me ha hecho daño, yo soy la víctima. Desde la unidad no tiene sentido perdonar, ¿ok? Reconoces que nunca hubo nada que perdonar. Pero
Claro, nos cuesta acceder a esa perspectiva porque todavía no estamos en esos niveles y no pasa absolutamente nada, familia. No significa que seamos peores ni malas personas, ¿ok? Vamos a hablar del perdón en esta masterclass desde el plano terrenal para que todo el mundo lo pueda entender y aplicar. Vamos a otra, familia. Nos cuesta tanto perdonarnos también por lealtades inconscientes. Cuidado con esta porque esta es muy escurridiza y esta es muy inconsciente. Podemos encontrar dificultades para perdonar debido a lealtades inconscientes hacia nuestro clan familiar. A veces sostenemos pena o cualquier tipo de emoción, un patrón o formas de relacionarnos que no comenzaron en nosotros, pero hemos aprendido a mantenerlo como una forma inconsciente de pertenencia. Entonces, puedo llegar a sentir que soltar un determinado dolor a través del perdón significaría dejar atrás a alguien de mi familia. ¿Sí? Esto puede suceder, mira, es que no es casualidad, he visto un reel antes de un terapeuta muy conocido aquí en España que le hacía una sesión de terapia a una chica y la chica le decía, se ponía a llorar y le decía, es que a mí mi padre me ha maltratado toda la vida. Y el terapeuta le dice, me está hablando tu madre, no tú. ¿Sí? Dice, no, es que claro, yo siento que he tenido que apoyar mucho a mi madre. Ahí lo tienes. Eres la salvadora de tu madre. A través de seguir sosteniendo esa identidad de víctima, a través de seguir sosteniendo ese dolor no procesado, esa falta de perdón, seguimos anclados a mamá. Por lo tanto, es una lealtad inconsciente que yo tengo hacia mi madre o hacia cualquier otra persona, ¿vale? Te estoy poniendo ese ejemplo de esa chica, ¿vale? Esa es la idea, que entendamos que a veces nos cuesta perdonar porque seguir sosteniendo el dolor o seguir sosteniendo una emoción o una perspectiva, una percepción, nos mantiene alineados al clan familiar, ¿vale? Y perdonar y soltar esa perspectiva sería traicionar su historia. Yo siempre digo, familia, que el proceso de sanación implica decepcionar muchas veces al clan familiar y al sistema familiar. Cuando tú perdonas y cuando tú sanas, cuando tú elevas tu nivel de conciencia, eso desordena al sistema familiar. Inevitablemente, en la mayoría de casos. Te pregunto, ¿estás dispuesto a que eso suceda? ¿Estás dispuesta a que eso suceda? Porque eso significa romper con muchos techos familiares, con muchas lealtades. Entonces, ¿estás dispuesto o dispuesta a soltar esas lealtades inconscientes y esas cargas para dejar de percibir de la misma forma que percibió tu familia, basado en el miedo, basado en la herida, basado en el victimismo? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de ver, rompiendo con esas lealtades y creando desorden? Tu sanación, por supuesto que creará desorden, porque eso reflejará lo que muchas personas de tu familia nunca se han dado el permiso. ¿Sí? Y esto, comprenderlo, es un regalo. Porque cuando yo me doy el permiso de sanar mis heridas y elevar mi nivel de conciencia, aunque eso cree desorden a largo plazo, les estoy bendiciendo. Les estoy dando la misma oportunidad, porque cuando uno lo hace, es posible para todos. Y por último, familia, que alguien me había comentado por el chat, se había adelantado, es el juego del ego. Al final, la identificación excesiva con el personaje que hemos construido a partir de nuestra infancia. Me he identificado tanto con un personaje que estoy viviendo su vida en lugar de la mía. Entonces, me estoy identificando tanto con un rol o con una máscara que necesito una identidad para definirse a través de lo que ocurrió, ¿no? Como por ejemplo, soy el que fue traicionado, papá me abandonó, no me valoró mi madre, soy el que tuvo que luchar por toda la familia, tuve que ocuparme de todos mis hermanos cuando era un niño, ¿no? Al final creo mi identidad alrededor de esas experiencias, me identifico tanto con esa máscara o ese personaje que mientras yo siga identificado a eso, me va a costar muchísimo soltar el resentimiento y perdonar. Porque si perdono, significaría que tengo que soltar una parte de mí que he utilizado para definirme. Por eso es un miedo al vacío, un miedo a no saber quién soy sin esta historia, un miedo a no saber quién soy sin esta herida. Familia, qué poderoso. Me lo ponéis por el chat si os ha resonado alguno de estos puntos, si habéis conectado con alguno de estos cuatro puntos, familia. Al final es la identificación con el ego. Perfecto, familia. Maravilloso. Estamos hablando el mismo idioma entonces, ¿sí? Si os ha resonado ya podemos ver, ok, quiero que apuntéis en el cuaderno por qué creo que me cuesta tanto perdonar y quiero que escojas uno de estos puntos, si no todos, y empieces a indagar, empieces a profundizar. Para mí la escritura ha sido un maravilloso ejercicio de liberación emocional, ¿sí? Maravilloso, familia. Entonces, la culpa. Vamos a hablar de la culpa porque la culpa, además de la que hemos estado hablando al principio, puede convertirse en un círculo muy difícil de romper. ¿Por qué? Porque la culpa en sí misma genera sentimientos negativos, ¿no? El autocastigo, pensamientos limitantes. Y esos sentimientos negativos
a su vez, en sí mismos, vuelven a generar culpa. Es decir, me siento culpable por haber puesto un límite, aparece la tristeza, aparece la rabia, aparece la frustración, la impotencia, ¿sí? Y después puedo sentirme culpable incluso por estar experimentando esas mismas emociones. Entonces, al final no tiene sentido. De esta manera sigo atrapado en una dinámica que se alimenta a sí misma y de la que no puedo salir. ¿Ok? Por eso es tan importante que aprendamos a soltar ese jugo destructivo del resentimiento que extraemos de la culpa. La culpa yo siempre digo que es información. Cualquier emoción es información, es energía en movimiento. La culpa es un nivel de conciencia que calibra súper bajito, súper bajo. Por debajo de la culpa está la vergüenza. Por encima de la culpa la apatía, la pena, el miedo, etcétera. La culpa que calibra en 30 en los niveles de la conciencia, vista desde la conciencia, no desde el ego, porque si yo veo la culpa desde el ego voy a tender a autocastigarme. La culpa vista desde la conciencia me invita a la corrección, a la reparación. ¿Qué puedo reparar aquí? ¿Qué puedo corregir aquí? ¿Qué me está enseñando esta situación de mí? ¿Cómo puedo aprender a través de esta situación? Eso visto desde la conciencia. El problema es que hemos visto la culpa toda nuestra vida desde el ego y desde la pequeñez. Por eso nos castigamos cada vez que nos sentimos culpables. ¿Sí? Perfecto. Pues lo que vamos a estar haciendo, o sea, la intención de esta masterclass es que tú pases de la culpa al poder, a los niveles del poder. Para esto hay que cambiar la percepción, hay que cambiar el enfoque, hay que cambiar la forma en la que dirijo mi atención. Vamos a empezar preguntándonos qué gano aferrándome a esta culpa. ¿Quiero seguir sosteniendo esta culpa o quiero estar en paz? ¿Sí? Y puedo sentir esta culpa sin juzgarla, sin identificarme con ella. Diría que este es el primer paso, familia. Cuando pongáis un límite y aparezca la culpa, o cuando os escojáis y aparezca la culpa, y esto implique que es una invitación al perdón, vamos a observar esa culpa sin identificarnos con ella. Ese es el primer paso, el más sencillo, ¿no? Digo el más sencillo porque es lo principal que tienes que hacer, aprender a discernir que tú no eres la culpa. E internamente decirnos, hice lo mejor que pude con el nivel de conciencia que tenía. Listo. Cuando aparecen los pensamientos en tu mente, es que podía haberle dicho esto, es que podía haber hecho lo otro, es que no entiendo por qué reaccionó de esta forma, cancela inmediatamente esos pensamientos porque no tienen ningún tipo de sentido. No tienen, de verdad, no tienen base. La única base que tienen es la fe que tú le estás entregando a ese pensamiento. Es la atención, es el amor bueno, amor, el miedo que le estás entregando a ese pensamiento. Por lo tanto, se trata de dirigir tu atención hacia otro tipo de pensamiento. Yo siempre que aparece la culpa dije, bueno, he hecho lo mejor que he podido con el nivel de conciencia que tenía. No he podido hacerlo de otra forma. Porque si hubiera podido hacerlo de otra forma, lo habría hecho. ¿Veis? Es que no tiene sentido. Entonces, al final, la culpa desde el poder o desde la conciencia nos invita a que tomemos una acción de reparación, como por ejemplo, pedir disculpas si es necesario, perdonarnos a nosotros si es necesario, hacer una acción positiva para equilibrar la energía y utilizar el aprendizaje como una forma de recontextualizar la culpa. Sencillo. Ahora, familia, entendamos el perdón como lo que verdaderamente es. Lo que no es, vamos a empezar como lo que no es. El problema es que vemos el perdón desde la separación. Esto ya lo hemos hablado. El perdón desde la separación probablemente es el que más conocemos y el que más nos han enseñado tanto en casa como en la escuela. Es exactamente el te perdono, pero no olvido. El yo soy víctima y tú eres el culpable. Es el te perdono porque soy una buena persona. Todo eso es perdón desde la separación. Porque aparentemente parece que estamos perdonando, que estamos soltando algo. Pero en realidad yo quiero seguir manteniendo la historia de que fui yo quien perdonó y sigo siendo una víctima. En el fondo sigo queriendo mantener viva la historia, porque me entrega identidad. Para perdonar desde esta posición, necesito recordar que tú hiciste algo o necesito recordar que yo hice algo. Necesito seguir identificándome como la víctima. Por eso este perdón nunca te acabará de liberar, nunca. Puede entregarte alivio, sí, pero liberarte no te lo va a producir. Entonces, al final, el perdón tampoco es justificar un abuso o aceptar una traición, olvidar una injusticia. Yo soy la víctima, tú eres el culpable, te perdono pero no olvido, volver con quien te hizo daño. Todo eso no es el perdón. Esto mantiene viva la dualidad víctima-culpable y te paraliza porque espera que el cambio venga del otro. ¿Ok? Ahora, vamos a usar la proyección, el espejo, para poder observar qué estamos proyectando en el otro. Lo que el ego nos oculta es que nuestros juicios externos son en realidad condenas internas proyectadas. Es decir, aquello que juzgo en otra persona es una condena que yo mismo me he hecho hacia mí. Lo que odio fuera es lo que no he sanado dentro, lo que no he integrado dentro. El otro siempre va a ser un espejo para mi falta de perdón.
Por eso, cuando yo proyecto culpa, al final mantengo viva la separación y no puede producirse la sanación desde ese lugar. Simple. Siempre que proyecte fuera la responsabilidad, no puede producirse la sanación. Jamás podrá. ¿Ok? He llegado a ver libros, al final esto es un enfoque holístico, familia, pero completamente liberador porque utilizamos la conciencia del doctor David Hawkins para poder aplicar el perdón. Pero la idea que quiero que tengáis en mente y si el grano de arena que te puedo aportar durante el día de hoy es que el perdón sí es necesario para la sanación, con esto me quedo tranquilo. Yo el otro día, y esto lo he explicado, justamente no es casualidad tampoco, que fuera a una tienda del libro y cogiera un libro de una psicóloga importante aquí en España, y digo importante porque tiene muchísimos seguidores, muchísimos. También es joven, y abrí una página al azar. O sea, fíjate, ¿eh? Y leí algo que me sacó de mis casillas, que era que el perdón muchas veces no hacía falta, que cuando te han hecho mucho daño, que el perdón no hace falta. Y no te tienes que forzar a perdonar. Yo no digo que tengas que forzar, pero que decir que el perdón no es necesario para poder sanar a mí personalmente me sacó de mis casillas, debo admitirlo. Y dije, bueno, las personas que compren este libro lo que van a hacer es buscar reafirmar la idea de víctima a través de esto que leen, ¿no? O sea, al final, yo si no quiero sanar y no quiero perdonar, cogeré este libro para poder reafirmar en mí esa creencia, ¿no? Listo, perfecto. ¿Qué es el perdón? Ahora sí que vamos a comprender el perdón desde mi percepción, ¿vale? Que es el perdón de de la unidad. Vamos a entender qué significa la palabra perdón como tal, y es que viene del latín perdonare, que significa dar totalmente. Es la comprensión profunda de que todo está interrelacionado, interrelacionado, está conectado, absolutamente todo, y que nuestra forma de percibirnos resuena en el mundo. Entonces, el verdadero perdón empieza cuando comprendo que lo que estoy viviendo tiene algo que mostrarme acerca de mí. Primer paso. Perfecto. El perdón real implica o tiene la condición de que debo comprender que lo que estoy viviendo tiene algo que mostrarme acerca de mí, algo interno. No significa que tenga que justificar aquello que ocurrió, no significa que tenga que justificar si me han hecho daño, si me han insultado, si me han agredido, si he sufrido un abuso. No significa que tenga que negar ese dolor, ni tampoco decir que lo que sucedió estuvo bien, porque me enseñó algo. No estoy diciendo eso. Significa de utilizar lo ocurrido para perpetuar una identidad de víctima. ¿Sí? Si todo lo que experimento pasa por mis creencias, por mis valores, por mis pensamientos, por mi nivel de conciencia, entonces existe una pregunta mucho más poderosa que ¿por qué me ha pasado esto a mí? Que es, ¿qué me está mostrando esta experiencia acerca de mí? Dar totalmente, familia, significa liberar de forma total del resentimiento a una persona o a mí mismo. Significa liberarme totalmente de un resentimiento. Liberar significa soltar. Es decir, la condición para liberar es soltar. Soltar totalmente. Eso es perdón de unidad. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Punto número uno, liberar totalmente a alguien de una deuda. Si estoy sosteniendo una deuda emocional con una persona que me ha hecho daño, el trabajo del perdón está ahí. ¿Sí? No con una persona que me ha hablado mal por la calle, no porque me haya mirado mal por la... No, el perdón está con soltar la deuda que tengo pendiente con una persona o conmigo mismo, ¿eh? Al final, todo está interrelacionado. Es soltar el rencor y cambiar nuestra percepción. Cuando pone entregar, significa cambiar mi percepción acerca de esto. Soltar el rencor y cambiar mi percepción. En tercer lugar, es un acto psicomágico. El perdón es un acto psicomágico. ¿Qué significa? Que parece que a través del perdón libera al otro, pero en el fondo el desbloqueado soy yo. Es decir, quien se lleva los máximos beneficios del perdón es uno mismo cuando perdona. Y por último, no es reconocer una equivocación, es sencillamente soltar. Esto es el perdón de la unidad, el que tenemos que empezar a practicar como si fuera una asignatura obligatoria de nuestra vida, ¿ok? Para volver a retornar hacia la unidad. Y fíjate, los autores espirituales, cualquier enseñanza espiritual o de sanación que esté enfocada en la mente de unidad, van a coincidir en que perdonar significa liberar totalmente a alguien de una deuda, soltar. Cuando yo libero al otro, algo se desbloquea a mí, por lo tanto yo también me libero. Parece que perdono al otro, pero en el fondo me estoy perdonando a mí. Soy el mayor beneficiado del perdón. Y también me gusta entender el perdón como una forma de ser. Es lo que os mencionaba justamente al principio de la masterclass, ¿verdad? No es perdón una vez y ya está. Es aprendo a utilizar el perdón como un acto diario de liberación emocional. Es una práctica constante. Yo todas las noches, familia, me voy a dormir aplicando el perdón.
¿Qué perdono? Cualquier pensamiento que me haya robado la paz acerca de mí o acerca de otras personas. Cualquier situación o persona que me haya robado la paz. Lo perdono, lo entrego, cambio de percepción, dejo de seguir sosteniendo rencor o resentimiento. ¿Esto qué me permite? Me permite empezar al día siguiente nuevo, alineado al amor. Sí. Esto también es una forma bonita de aprender a regular tu sistema nervioso, aprender a respirar. Si te cuesta mucho perdonar, justamente es ese día en el que más tienes que aplicar el perdón. Hoy perdono que no puedo perdonar. Fijaos qué bonito, ¿eh? Hoy me perdono por no ser capaz de perdonar. Eso también es un perdón. Hoy me perdono porque no he sido capaz de ver amor con mi padre, con mi madre, con mi pareja, con mis hijos. Hoy me perdono por no haber sido capaz de perdonar. Eso también es perdón. Y te invita a abrirte a esta nueva perspectiva del perdón. Perdonar mis propios pensamientos, juicios y posicionamientos. Empezando, por supuesto, por la persona que más lo necesita, que es uno mismo. ¿Sí? Por eso tenemos estas dos diferencias, familia. El perdón de la separación y el perdón de la unidad. El perdón de la separación que viene del ego es el basado en el juicio y en la dualidad. Necesito reafirmar que el otro es el que me ha hecho daño y yo soy la víctima. Por lo tanto, también es una posición de superioridad. Soy bueno, te perdono. O al revés, inferioridad. Como soy una víctima, no puedo perdonarte. Entonces, buscamos que el otro haga el cambio en lugar de nosotros. Y nuestra paz y bienestar emocional al final depende del mundo externo. Mientras que el perdón de la unidad, familia, está basado en que todo está conectado y reconozco que el otro simplemente es un espejo de algo que necesita ser integrado y sanado en mí. Empiezo a perdonarte a mí por haber sostenido un pensamiento basado en la separación y me libero, suelto y entrego cualquier rastro de rencor o resentimiento que esté acumulado. Entendiendo desde esta perspectiva, el perdón nunca va a cambiar el pasado. Familia, las cosas como son. El pasado son hechos neutros, no puedo cambiar eso, pero sí cambia la forma en la que yo estoy viendo aquello que ha ocurrido. Tenemos un pasado que no se puede cambiar, donde hay dolor, resentimiento, rencor, culpa, etcétera. Y a través del perdón lo que hacemos es un cambio de percepción. Es sanar la percepción para dejar de revivir el dolor del pasado en el presente, acceder a una nueva percepción más elevada que me ayude a darle un significado distinto a aquello que ocurrió para seguir, para dejar de seguir aferrado o aferrada a ese dolor, a esas heridas, a esa identidad de víctima. Por eso el perdón, familia, es un cambio de percepción. Para aquellas personas que sigan convencidas de que no quieren perdonar o que le es difícil perdonar, vamos, bueno, te voy a decir, ¿no? Que el perdón al final, esto lo leí, no sé si en un libro o de alguna persona, es como intentar mantener el resentimiento es como beber un vaso de veneno esperando que se muera el otro, ¿no? Que envenene al otro. Entonces, al final, esa es la falta de perdón. Es beber un vaso de resentimiento, de veneno, esperando que el otro sea quien se muera. Entonces, no tiene sentido, ¿ok? De nuevo, ¿eh? Al liberar al otro y al perdonar al otro, me perdono a mí de la carga emocional y la carga kármica. Vamos a empezar con un primer ejercicio, una primera mecánica para poder aplicar este perdón de unidad. Y de nuevo, luego os voy a estar compartiendo el paso a paso del método Libera, que son 5 pasos increíbles para poder trascender cualquier rastro de resentimiento que estés acumulando hasta ahora. El primer paso, familia, es observar. Quiero que identifiques esos pensamientos de odio, esos pensamientos de ataque, esos pensamientos de culpa o de ira reprimidas, tanto hacia ti como hacia otras personas. Identifícalos. ¿Cómo son? ¿Qué forma tienen? ¿Hacia qué personas están dirigidas esos pensamientos de ataque? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿No? Empezamos a observar esos pensamientos y hacia, o qué forma están teniendo y hacia qué personas están siendo dirigidos esos pensamientos. Paso 2, retira el jugo. ¿Sí? Quiero que observes literalmente el beneficio que extraigo de seguir sintiéndome así. El paso más complicado es el paso número 2, porque el ego siempre va a buscar defender esa identidad. Y el paso 3 es soltar, es cambiar la percepción. Parece sencillo, ¿verdad? Paso uno, paso 2, paso 3. No todo siempre tiene que ser lineal. Pero digamos que es la dinámica que vamos a estar siguiendo con el paso a paso que se llama el método Libera al final de la masterclass para aquellas personas que se queden hasta el final. Por eso, familia, pregunta, ¿qué me está enseñando esta experiencia? Si la primera pregunta que tenemos que hacernos para poder perdonarnos es, ¿de qué está hablando de mí esta experiencia? Cuando aparezca la culpa, otra vez, o cuando aparezca el resentimiento o el ataque, vamos a detener la proyección. Lo único que os pido es que dejéis de proyectar que la causa está fuera
y que nos hagamos las preguntas correctas. Las preguntas correctas nos llevan a la liberación. ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿Qué debo aprender de esta situación? ¿Cómo me estoy tratando a mí mismo a través de esta persona? Si una persona está rompiendo mis límites o me está atacando, ¿cómo me estoy tratando a mí mismo a través de esta persona? Nos hacemos responsables, ¿ok? En lugar de quedarnos únicamente en por qué me pasa esto, me puedo preguntar, bueno, ¿qué estoy aprendiendo a través de esto? ¿Qué parte de mí está pidiendo presencia? ¿Qué patrón estoy repitiendo? ¿Cómo me estoy tratando a través de esta experiencia o a través de esta persona? ¿Qué estoy comprometido o comprometida con romper y trascender? Yo siempre, mira, me gusta ver todos los conflictos como una llamada a la presencia. Cualquier conflicto te invita a observar en presencia aquellas áreas de ti que todavía no han sido perdonadas. Por eso es bonito, ¿no? Reconocer que cada conflicto se presenta en mi vida como una llamada a la presencia. Aquello que me molesta puede mostrarme en donde todavía me estoy identificando, con qué posicionamiento o creencia me estoy identificando. Aquello que me genera resentimiento puede mostrarme todavía dónde estoy entregando mi poder. Aquello que repito constantemente en forma de patrón limitante también me puede mostrar una creencia que todavía necesita ser observada. La experiencia deja de ser algo que simplemente sucede y quiero eliminar porque me está causando incomodidad y se convierte en una oportunidad de evolución espiritual y emocional, de autoconocimiento. Con estas preguntas, con las preguntas correctas, recuperamos nuestro poder. Dejo de esperar que mi madre reconozca el daño que me ha hecho. Dejo de esperar que mi padre admita que fue un padre ausente. Dejo de esperar que mi pareja admita el daño que me ha hecho a través de la infidelidad. ¿Sí? Dejo de esperar que mi paz dependa de que los otros admitan sus errores y apliquen el perdón. Porque el perdón es lo que me devuelve el poder interior. Es lo que me permite soltar. Es lo que me permite aprender. Es lo que me permite definir nuevos estándares. Es lo que me permite elegir de nuevo qué persona quiero ser. Es lo que me permite de nuevo observar mis principios elevados y desde dónde estoy operando. Por eso estos son los frutos del perdón que vamos a estar aplicando. Uno, vamos a sanar la percepción, vamos a liberar la mente de la dualidad, vamos a trascender la ilusión de la separación, vamos a deshacer el conflicto interno y vamos a cambiar la mirada con la que hoy vemos nuestra propia historia. La mente que no perdona permanece encerrada en el pasado. Es lo mismo, ¿no? Querer tener encerradas a personas en tu mente como una prisión al final te condena a ti estar encerrado o encerrada en esa misma prisión. Si quieres salir de tu propia prisión, tienes que abrir las celdas, literalmente, tienes que perdonar, tienes que soltar, tienes que liberar para poder empezar a experimentar la vida desde un nivel de conciencia elevado basado en la libertad, en el amor, en la alegría, en la comprensión. ¿Sí? Ahora, familia, ¿de dónde nace la culpa? Es decir, vamos a observar cómo se encuentra nuestro niño, nuestra niña interiores. ¿Por qué? Porque si seguimos sosteniendo dolor reprimido del pasado, esto no se va a sanar simplemente aprendiendo a amarnos más de la noche a la mañana, sino aprendiendo a observar cómo se encuentra nuestro niño o niña interiores. El niño interior, que lo tenemos todo dentro, todos, absolutamente todos, aprendió muy pronto que tenía que protegerse, que el mundo podía rechazarlo, que si bajaba la guardia volvía a sufrir. Por eso, cada dolor, cada decepción, cada traición, cada humillación, cada comentario basado en el rechazo, añadía una nueva capa en su identidad y empezó a decir que tenía que haber algo malo en él o en ella para que las cosas tuvieran que sucederle de esta forma. El niño interpreta desde la inocencia y además siempre comparto que el niño o la niña carecen de la habilidad más importante o la herramienta más importante dentro de la espiritualidad, que es el discernimiento. El niño o la niña no tienen discernimiento, lo aceptan todo como si fueran esponjas. Y al final construimos nuestra identidad bajo la pregunta ¿quién soy? Cuando somos niños somos esponjas y estamos constantemente buscando quiénes somos, quiénes tenemos que ser, para que mamá, para que papá nos quiera, para que no nos rechacen, para ser aceptados, para adaptarnos. Por eso a veces, a través de la distancia de mamá, puedo interpretar que yo no soy suficiente. Por eso a veces, cuando me comparan con mis primos, con mis hermanos o con niños en el colegio, debo creer que algo malo hay en mí. Si papá está ausente o nos ha abandonado, tengo que creer que no soy importante. No hay discernimiento. Si debo portarme perfectamente y sacar siempre buenas notas, debo creer que solo merezco amor cuando hago las cosas bien.
Y al final defino una identidad alrededor de estas creencias que no cuestiono, porque no las cuestiono porque me he identificado con ellas y creo que soy eso. Y como no hay discernimiento, acabo girando el dolor, las heridas, los resentimientos acumulados en mi sistema nervioso sin cuestionarlo, sin observarlo. Y tenemos que aprender a ver qué necesita nuestro niño interior, porque somos adultos a día de hoy, la mayoría. Esto significa que tenemos a un niño o una niña internas que necesitan ser vistos, que necesitan descubrir que aquello que vivió jamás definió su valor. Necesitan sentir y descubrir que nunca necesitó ser perfecto, sino amado. Y a veces creemos y nos engañamos diciendo, bueno, es que mi infancia fue perfecta. Me dices, mi infancia fue perfecta, pero atraigo a hombres que me hacen daño. No tienen ningún tipo de sentido. De verdad, ¿eh? Visto desde la psicoterapia no tiene ningún tipo de sentido y además es una forma de proteger tu pasado, cuando en realidad ahí encontramos la verdadera causa por la que estamos atrayendo de forma inconsciente ciertas dinámicas que a día de hoy nos producen incomodidad. Por eso tenemos que aprender a observar muy bien de qué forma aprendiste a percibir el mundo, de qué forma aprendiste a percibir el amor, de qué forma aprendiste a percibir los errores de los demás, tus propios errores. Si mamá o papá te castigaban cuando cometías un error, ¿de qué forma crees que te vas a tratar tú cuando cometas un error? ¿Qué máscara crees que vas a estar sosteniendo para que el mundo te acepte? La persona que nunca se equivoca, la persona que nunca se da el permiso de ser vulnerable, la persona que nunca llora, la persona que tiene que poder con todo siempre para demostrar su valor, la persona que aprende a cumplir con las necesidades ajenas en lugar de cumplir con sus necesidades. Y de esta forma, familia, pasamos del niño al ego, empezamos a construir una identidad o una máscara alrededor de esas heridas y construimos un personaje. Y con el paso de los años, dejamos de interpretar esos pensamientos como ideas y los convertimos en esos pensamientos, convertimos esos pensamientos en ese personaje. Por lo tanto, empiezo a interpretar y a percibir la realidad no desde la verdad, sino desde mi filtro. Entonces, ese filtro es el que hay que limpiar para permitir que el perdón pueda acceder. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar, familia. Fijaos, esta es la noria de la culpa, ¿vale? La he llamado así. Sentimiento interno de insuficiencia que crecemos desde que somos niños. Reprimimos el dolor para ser aceptados o adaptados. Ese dolor inevitablemente va a buscar salir de alguna forma y el ego utiliza la proyección como un mecanismo para soltar la culpa. Al final, el proyectar la culpa no nos libera de la culpa. Lo que hacemos es perpetuarla y reafirmarla, reforzar la propia culpa interior. Por eso, quien no perdona se condena a sí mismo a seguir sosteniendo esta culpa. Y fijaos, lo primero que hay que perdonar es esa sensación de insuficiencia con la que me he identificado, esa sensación de inmerecimiento, esa sensación de no ser digno o digna, ese dolor que no he sabido transitar de forma consciente. Y todo nos va a llevar a ese perdón hacia nosotros, para poder perdonar a otros. Dejar de creer la historia que nuestro niño o niña interiores construyó acerca de nosotros. Se trata de aplicar discernimiento. Y justamente la ciencia habla del perdón. Durante muchísimos siglos se creyó que el cerebro era inmutable, que no se podía cambiar. Y hoy, gracias a la ciencia, sabemos que posee una capacidad, desde hace años, para poder reorganizarse, adaptarse y crecer, que es la neuroplasticidad, familia, que seguro que muchos hemos oído hablar de la neuroplasticidad. Por eso, cuando aplicamos el perdón, la neuroplasticidad funciona en el cerebro de una forma increíble. Investigaciones de Harvard y de Johns Hopkins relacionan la práctica del perdón con transformaciones biológicas que se pueden medir. O sea, literalmente se pudo medir el cambio en las vías neuronales, en las formas de percibir la realidad cuando aplicabas el perdón. En primer lugar, disminución del cortisol, disminución de la hormona del estrés, de la ansiedad y de la depresión. Las personas que practican el perdón son mucho menos propensas a caer en la depresión. Mejora el bienestar físico. ¿Por qué? Porque al soltar cargas del pasado, recuperas energía que estaba siendo destinada a luchar con esos pensamientos o a proteger esos pensamientos. Mejora tu bienestar emocional. ¿Qué quiere decir? Que te sientes mejor, inevitablemente. Por eso, una de las frases más célebres del doctor D. Hawkins es que decía, lo que sostenemos en mente tiende a manifestarse en el cuerpo. ¿Y cuál es el primer paso que nos recomiendan para aplicar el perdón de forma medible? En primer lugar, familia, dejar de rechazarnos. Literalmente, ese es el primer paso, ¿vale? Y este sí que es medible en el sentido de que puedes empezar a practicarlo. Cuando tú comienzas en tu camino de sanación, directamente y de forma inconsciente diriges toda tu atención a las personas que te han hecho daño. ¿Sí o no, familia?
Cuando empezamos a sanar, buscamos las personas que nos han hecho daño para poder perdonarlas. Es natural que sea así. No hace falta luchar contra eso. Porque creemos muchas veces que el origen o la causa del sufrimiento está fuera, que es lo que me pasó a mí. Por eso el primer paso del perdón real implica dejar de dirigir la atención hacia el mundo de fuera y empezar a observar quién realmente necesita el perdón, que somos nosotros. Soltar la culpa de creer que yo fui una carga para mis padres, soltar la creencia de que no fui importante para mis padres. Necesito empezar a perdonar esos juicios y esas creencias que yo fabriqué cuando era un niño y que estaban enterrados en el inconsciente. Porque muchas veces llevo años tratándome de la misma forma que me trataron mis padres. Y he repetido las mismas exigencias, los mismos juicios y las mismas críticas que yo escuché de pequeño. Eso es lo primero que tengo que perdonar. Dejar de rechazar todo aquello que creía que tenía que reprimir de mí para ser aceptado. Empezar a integrar todos esos aspectos que he rechazado de mí mismo, de mi personalidad y de mi forma de ser por creer que el mundo no los iba a aceptar. Creemos que la sanación es pasar de un círculo a un triángulo, pero no es así, no es así. La sanación no consiste en convertirnos en otra persona, consiste en dejar de rechazar lo que ya somos en esencia. Desidentificarnos del personaje e ir a la esencia, que no, nunca puede ser rechazada. ¿Ok? ¿Y esto a qué nos lleva? A entender que el verdadero perdón implica algo mucho más profundo que dejar atrás una experiencia, implica dejar de identificarnos con el personaje que nació a raíz de esa experiencia. Consiste en dejar de seguir creyendo la historia que tu niño o tu niña interior construyó acerca de sí mismo o acerca de sí mismo. Por eso, familia, llegados a este punto, vamos a ir directamente a la práctica de Libera, que son 5 pasos para poder transformar la percepción y soltar el resentimiento. Quiero en primer lugar que hagamos un cambio de estado. Esto ya lo sabéis. Si muchas veces acumulamos tensión en el cuerpo y dejamos de obtener la información. Quiero que nos movamos, familia, que levantemos los brazos un momento, todos con las cámaras encendidas y haciéndolo. No quiero trampas. Vamos a mover el cuerpo. Llevamos ya una horita con el cuerpo rígido, por lo tanto, hay que mover el cuerpo. Bebemos un poquito de agua y continuamos, familia. Tenemos varias preguntas, ¿no? En primer lugar, nos dicen, ¿el perdón debería venir acompañado entonces de límites? Los límites aparecen cuando perdonas de forma natural. Es decir, cuando yo perdono y hago el trabajo del perdón, a mí me nace naturalmente poner límites. Inevitablemente es algo que te nace, es una consecuencia que no hay que forzar. Es como decir, bueno, cuando elevas tu nivel de conciencia te nace compartir contenido con otras personas. Yo esto lo he visto con Sara. Sara venía de una herida de rechazo enorme y cuando sanó, empezó a sanar esa herida de rechazo, empezó a crear contenido en redes y ayudar a otras mujeres. Yo sostengo esos paradigmas. Yo creo que cuando perdonas, te nace naturalmente aprender a colocar límites, ¿no? Nos dicen, ¿por qué siempre se habla desde la mujer? Siempre se dice, atraes hombres que repites patrón, me imagino que también se dan los hombres, ¿no? Sí, de nuevo, Diana, esto, por supuesto, los ejemplos van de la mano de las dos polaridades. A veces digo mujer, a veces digo hombre. Yo digo mujer simplemente porque me apetece más conectar desde ese lugar. Sí, porque creo que muchos podéis resonar desde esa posición. Pero de nuevo, también tenemos que aprender a que si te afecta, mi forma de dar ejemplos, tienes que hacerte responsable. Si eso te perturba, hazte responsable, observa. Sí, es decir, al final se trata de hacerte responsable de cualquier perturbación que te pueda causar el mundo. Vamos a por ello, familia, vamos a por el método Libera. En primer lugar, entendemos que el ego ha construido el personaje alrededor de esas heridas, como un coleccionista de injusticias, ¿no? El ego le encanta coleccionar injusticia, atesorar el pasado para asegurar su supervivencia y mantenernos atrapados en la culpa, el miedo y el resentimiento. Entonces, al final, todo sufrimiento prolongado surge de resistirse a soltar ese personaje. Y es lo que vamos a estar practicando, familia. El método Libera. 6 pasos, no 5, 6 pasos bien sencillos. El primero, la L, libera la carga. Y para liberar la carga vamos a hacer un diagnóstico inicial de lo que estamos sintiendo. Luego vamos a identificar la historia, es decir, la interpretación y el significado que le dio el ego a ese suceso. Después vamos a brindar comprensión. Vamos a pasar de una percepción basada en el miedo a una percepción basada en el amor. Después vamos a elegir una nueva mirada, es decir, vamos a hacer un salto de conciencia. ¿Para qué? Para poder responder desde esa nueva identidad. Vamos a encarnar
a nivel de comportamiento, a nivel de ser, esa nueva identidad con la que nos hemos comprometido. Y por último, vamos a actuar y vamos a soltar. Así que familia, máxima presencia. Punto número uno. Primero, no vamos a buscar perdonar de forma rápida, vamos a entender y a identificar qué sigue pesando. Primera pregunta que quiero que apuntes en tu cuaderno. ¿Qué situación del pasado todavía me quita la paz? Primera pregunta que tengo que responder en el diario. Repito, ¿qué situación del pasado todavía me quita la paz? Una experiencia con una expareja, una experiencia con tus padres, una experiencia en el colegio, una experiencia con tus abuelos, una experiencia con tus amigos, lo que sea. ¿Qué experiencias o qué situación del pasado todavía me quita la paz? Familia, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Qué significa? Que si te nace hacer una lista de 10 puntos o de 10 situaciones del pasado que todavía te roban la paz, por favor, hazla. Hazla. Haz una lista de todas las situaciones del pasado que te roben la paz. Te va a entregar ya mucha liberación, cultivar claridad de lo que todavía te está pesando. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Con quién? Es decir, de toda esa lista que hemos apuntado de situaciones del pasado que todavía nos roban la paz, ¿con quién está relacionada esas situaciones? Es decir, bueno, pues esta situación está relacionada con mi padre, esta situación está relacionada con mi hermano, con mi hermana, esta situación está relacionada con mi profesor, esta situación está relacionada conmigo misma, ¿no? Y vamos a apuntar con quién tiene relación esa situación del pasado. ¿Sí? Sencillo. Tercer punto, ¿qué ocurrió? Me gusta hacerlo desde la primera perspectiva que para mí tiene sentido que lo hagamos. Familia, de forma objetiva. ¿Qué ocurrió? Sin juicio, sin interpretación. ¿Qué ocurrió de forma objetiva? Vamos a soltar subjetividades, vamos a soltar interpretaciones y quiero que apuntéis, oye, ¿qué ocurrió? Como si un observador que no tiene nada que ver contigo pudiera ver la situación desde fuera. Vamos a decir, mira, no un observador, sino si Dios viera esa situación, si la vida viera esa situación, si Jesús o como tú quieras llamarlo viera esa situación, ¿qué diría? ¿Qué ocurrió? Sin juicio. Pasamos al siguiente. ¿Qué emoción aparece en el cuerpo cuando pienso en ello? Es decir, si cierro los ojos y pienso en esas situaciones, ¿qué aparece? Aparece ira, aparece culpa, aparece vergüenza, aparece miedo, aparece ansiedad, aparece frustración. Y voy a ir situación por situación, cerrando los ojos, visualizando exactamente esa situación en concreto para poder conectar con el dolor que todavía sigue sin ser transitado. Y voy a observar qué emoción se despierta cuando pienso en ello. Siguiente pregunta, ¿dónde la siento físicamente? Esto va relacionado. Bueno, ¿en qué parte del cuerpo? Porque la ansiedad es una etiqueta que le hemos colocado una sensación física, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo se siente esa ansiedad? ¿Cómo se siente esa frustración? ¿Cómo se siente esa ira? Tengo una presión en la garganta, como una sensación de que no puedo tragar. Pues esto me va a decir aquello que todavía no he sido capaz de comunicar y quiero comunicar. Esto es una invitación a dejar uno o de tragar algo que quiero dejar de tragarme de una situación que estoy sosteniendo, o dos, aprender a poner límites cuando la sensación se queda en la garganta. Cuando es una presión en el pecho, también observamos. Cuando es una sensación en la espalda, una carga en la espalda, también observamos. Familia, durante, durante más de 2 años estuve culpando una hernia discal que me apareció en las lumbares, creyendo que había tenido mala suerte, que con lo deportista que yo era, con el personaje que me había fabricado, ¿no? Álvaro que se levanta a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana, sale a correr todos los días, hace 2 veces deporte y de repente aparece una hernia discal que me incapacita de hacer deporte, de levantarme a las 5, etcétera, etcétera. Y durante 2 años, familia, estuve culpando la hernia. Hasta que no hice psicoterapia, hasta que no hice este ejercicio, hasta que no pude observar a qué o quién tenía que perdonar, que la hernia había venido a mostrarme que tenía que perdonar. Entonces, al final pude ver que esa hernia era una invitación a observar, familia, la carga del pasado que estaba sosteniendo con relación a ciertas experiencias que me habían marcado en mi infancia y que seguía guardándoles rencor. La espalda, por ejemplo, es un lugar en el que nos ponemos cargas, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué carga tengo que aprender a soltar y liberarme para dejar de seguir experimentando conflicto? Y por último, del 0 al 10,
esta pregunta es bien importante. ¿Cuánto poder creo que tiene todavía sobre mí esta situación? Y voy a ir situación por situación puntuando de 0 al 10, siendo 10 creyendo que tiene muchísimo, el máximo poder sobre mí, y siendo 0, algo que creo que no tiene nada de poder sobre mí. ¿Vale? 0 sería lo he perdonado absolutamente. Si lo has apuntado no puede ser 0. Vamos a ser honestos. Es importante, familia, que no os engañéis. Si os engañáis, no os estáis haciendo ningún favor. No estáis engañando a nadie más que a vosotros mismos. Primer ejercicio, que tiene que ver con el punto de libera. ¿Vale? L. Localizamos la carga. Diagnóstico inicial. Vamos al segundo. El algoritmo del ego. Vamos a identificar, ¿vale? Segundo punto. Vamos a identificar no solo lo que sucedió, sino qué significado decidí sacar de ello. Vamos a coger esa situación como exactamente lo que sucedió en la realidad física como hecho o evento neutro y vamos a ver de qué forma nosotros le dimos una interpretación y un significado basado en el miedo y basado en la herida. Quiero que apuntéis al lado de ese hecho en concreto, al lado de lo que ocurrió de forma objetiva, la interpretación o el significado que tú le diste. Tenemos que identificar la historia mental que nos hemos comprado nosotros mismos o nosotras mismas que nos impide perdonar. Por eso tenemos que apuntar qué significado le he dado yo a eso. Porque de ese significado, familia, ha salido la identidad. ¿Sí? De ese significado ha salido la identidad. Y por lo tanto, salen mis conductas, salen mi forma de atraer relaciones a mi vida, salen mis reacciones de esa identidad que a su vez siente y sostiene esos significados del pasado. Por eso, justamente después de lo que ocurrió, voy a poner la interpretación y voy a rellenar estas preguntas que te comparto. Aquí vamos a dejar de mirar culpables y vamos a empezar a hacernos responsables. Lo que ocurrió fue, pues esto seguramente ya lo hayas apuntado, porque viene del ejercicio número 1. Me lo invento. Mi padre no estuvo presente en mi infancia. Perfecto. ¿Qué historia construí sobre mí a partir de eso? Pues, por ejemplo, que no soy importante, que soy una carga, que todo lo hago mal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Quiero que seas honesto y pongas qué historia te contaste o construiste sobre ti a partir de eso. Después, desde entonces, he empezado a creer que yo soy, y vas a apuntar, pues alguien que tiene que ganarse el amor, alguien que tiene que complacer para que no le vuelvan a abandonar, alguien que tiene que perseguir e insistir para que le den atención. Desde entonces yo he empezado a creer que soy alguien que, y vas a tener que rellenar con total honestidad y transparencia este ejercicio. Y luego, y por eso ahora tiendo a sentirme ansioso cuando no responden mis mensajes, y por eso ahora tiendo a culparme cada vez que pongo un límite porque creo que me van a abandonar, y por eso ahora tiendo a intentar controlar mis relaciones porque cuando alguien se aleja siento que me abandona, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenéis que dedicar a esto? El tiempo que sea necesario, familia. A mayor profundidad del ejercicio, mayor liberación. Después vamos al tercer punto, que es comprender, brindar una nueva comprensión, pasar de una percepción del ego a una percepción amorosa. ¿Ok? Pasamos al nivel del ego, ¿no? Pues comprensión desde el ego es juzgar, resistirnos, buscar culpables, creer que somos una víctima, justificar para mantener el conflicto, etcétera. Vamos a darle una nueva comprensión para poder observar sin resistencia, para comprender el nivel de conciencia del otro, aceptar las limitaciones humanas y comprender para soltar la atadura. ¿Qué significa esto, familia? Aquí yo siempre digo que tienes que aprender a ver la inocencia detrás de lo que sucedió. Tanto en ti, que eras un niño o una niña, o eras un adolescente, me lo invento y no supiste hacerlo mejor, como en la otra persona. Un curso de milagros nos dice que todo ataque es una petición de amor. Tenemos que aprender a comprender desde un lugar más elevado, preguntarnos, ¿tiene que haber otra forma de ver esto? ¿De qué otra forma podría haber esto que me dé paz y no me la robe? ¿De qué otra forma podría haber esto desde el amor y no desde el miedo? Brindamos una nueva comprensión. De nuevo, el milagro solo sucede cuando cambiamos de percepción. Y la percepción viene de la comprensión que yo le doy a las cosas o del significado que yo le doy a las cosas. ¿Sí? Y este sería el corazón del proceso, el diálogo que tú mantienes con relación al pasado. Aquí hay una diferencia muy importante, ¿eh? Comprender o dar un nuevo significado no significa justificar. Lo que ocurrió, ocurrió, familia. Y no necesito negarlo para liberarme de lo que sigo cargado. Después, a ti mismo o a ti misma, ¿qué hice en aquel momento intentando protegerme? ¿Qué no sabía entonces que sé ahora? Otra pregunta.
¿Qué necesitaba aquella versión de mí? ¿Qué me reprocho todavía? ¿Qué me gustaría perdonarme? Y vamos a ofrecer respuestas a estas preguntas. ¿Qué necesitaba escuchar? ¿Qué necesitaba recibir? ¿Qué necesitaba prometerme hoy? ¿Qué me gustaría perdonarme? Y vamos a ofrecer una comprensión a ese comportamiento del pasado, tanto en nosotros como en la persona con la que tuvimos ese conflicto. Otro ejercicio dentro de este cambio de percepción o ver desde otro lugar lo que sucedió es ponernos en los zapatos de la otra persona, porque de esta forma podemos comprender, ¿verdad? Por qué la otra persona actuó de la forma en la que actuó. Hay muchos ejercicios en psicología y en terapia donde te invitan a ponerte en los zapatos de la otra persona para que sueltes tu identidad de víctima. Entonces, si lo que he puesto es que papá me abandonó, bueno, papá estuvo ausente, implicarme en ponerme en sus zapatos significa aprender a reconocer el dolor que le hizo marcharse, implica reconocer las heridas que él sigue sosteniendo, implica reconocer que él también fue un niño con sus heridas, sus miedos, su abandono, implica reconocer que él también tiene un dolor no procesado, que él también fue un niño y que él también tuvo su historia, su interpretación y que él también fue víctima del ego, fue víctima de una herida, fue víctima de su propio sistema de pensamiento. No estoy justificando lo que hizo, estoy comprendiéndolo, ¿sí? Pero para mí esto tiene mucha liberación, ¿no? Porque es una forma de retirarle el juicio. Ey, lo hizo lo mejor que pudo. Si lo hubiera podido hacer mejor, lo hubiera estado. Lo hizo lo mejor que pudo. Y os lo dice alguien que ha vivido con un padre ausente. Entonces, lo que os estoy compartiendo es coherencia. No te estoy diciendo que perdones a un padre ausente si yo no lo he perdonado. Yo he tenido que pasar por ese proceso de perdón. De hecho, familia, os diré algo. Yo no me expandí económicamente y en mi negocio hasta que no perdoné a mi padre. Por eso digo que el perdón es no lineal y la expansión y el éxito y la identidad son no lineales. Y por eso el perdón tiene tanto poder. Aquí se trata de que mantengas un diálogo contigo y que aprendas a ponerte en los zapatos del otro. ¿Sí? Luego, elegimos una nueva mirada, que es el siguiente paso de este método. Perdonar de nuevo no es cambiar lo que ocurrió, es cambiar la relación que tú tienes con aquello que ocurrió. Y aquí va a ocurrir la transformación, porque es un salto literalmente cuántico que vamos a estar produciendo. Quiero que escribas, en primer lugar, antes creía que, pues, por ejemplo, tenía que demostrar mi valor para ser amado. Perfecto. Hoy elijo comprender y vas a apuntar. Aquella experiencia no determinaba mi valor. ¿Qué eliges comprender a partir de hoy? Y luego vas a decir, la nueva verdad desde la que quiero vivir es, pues puedes poner, a partir de hoy, elijo vivir desde la certeza de que mi valor no depende de conseguir aprobación. Y lo vas a estar apuntando en tu cuaderno. A partir de hoy, elijo vivir desde la convicción de que yo soy amor y que no tengo que ganarme el amor en el mundo. A partir de hoy, voy a vivir desde la certeza absoluta de que aquello que ocurrió no vino a destruirme, sino a construirme. Entonces vas a definir esos nuevos compromisos contigo mismo y contigo misma con relación a lo que ocurrió. ¿Para qué? Para tener una nueva mirada que nos lleve a un nuevo cambio de relacionarnos y de actuar. Por eso es, antes creía que, hoy elijo comprender que, y mi nuevo compromiso con relación a esto es, y lo vas a apuntar, ¿cómo eliges vivir a partir de hoy con relación a lo que has estado tocando? Desde este punto pasamos a responder desde nuestra nueva versión, al siguiente punto. La transformación empieza cuando creo nuevas evidencias. Tengo que crear nuevas evidencias. Entonces, tengo que empezar a qué? A encarnar la versión de mí que sí ha perdonado. Entonces me pregunto, si realmente me hubiera perdonado a mí, si realmente hubiera perdonado mi dolor del pasado, ¿qué haría diferente a partir de hoy? Y empezamos a escribir conductas. Pues mira, pondría ese límite que llevo meses evitando en mi relación. Dejaría de justificarme cada vez que pongo un límite. Dejaría de revisar una conversación sacando jugo emocional de ella. Pediría perdón. Dejaría de perseguir a alguien que necesita espacio. Tendría esa conversación pendiente que llevo tanto tiempo evitando. Dejaría de castigarme por una decisión que tomé. Me permitiría amarme. Me permitiría elegirme sin sentir culpa. ¿Qué empezaría a hacer desde un lugar de perdón real? ¿Qué empezaría a hacer y a ser desde una identidad que ya se ha perdonado? Porque si la persona termina, o sea, al final, quiero que entendamos algo. Si yo no cumplo y no hago este proceso, al final,
luego volveré a tender a repetir los mismos patrones. Quiero que os comprometáis hasta el final. La transformación tiene que terminar en el comportamiento. Tenéis que empezar a crear nuevas evidencias en el sistema nervioso, a respaldar una nueva identidad, y eso implica tomar acciones que antes no tomabais. ¿Esto lleva tiempo? Sí. Cancela la necesidad de que lleve poco tiempo. Cancela la necesidad de que el tiempo resuelva tus problemas. Cancela el tiempo. Deja de usar el tiempo como mecanismo para ver si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Porque el tiempo es lineal. El perdón no lo es. La sanación tampoco. Permítete este proceso con amor, transitarlo desde un lugar elevado. Y desde aquí vamos al último punto. Actuar y soltar. ¿Vale? La A final es actuar y soltar. Este es el acto de liberación. Vamos a volver a mirar lo que hemos escrito al principio del ejercicio. Y vamos a responder estas preguntas. Uno, ya no necesito seguir cargando con, y lo vamos a apuntar. Dos, hoy me perdono por, y también lo vamos a apuntar. Hoy libero, por ejemplo, a mi pareja de la expectativa de que, o libero a mi madre o libero a mi padre de la expectativa de que, también me libero de necesitar que tú, y sueltas esas necesidades que le estabas colocando a esa persona. A partir de hoy elijo, esto digamos que es una reafirmación de lo que estamos trabajando. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero sí puedo decidir quién soy cuando lo recuerdo. Para mí esto es un mantra bien poderoso. Hoy dejo de utilizar el pasado como una condena y comienzo a utilizarlo como una fuente de conciencia y de presencia. Y con esto, familia, tendríamos el mapa de la liberación completo, para pasar del dominio del ego a la paz del espíritu, a la paz del amor. Digamos que cuando estamos en culpa, el paso que tenemos que tomar es el paso L, localizar el diagnóstico e identificar la historia mental. Es el diagnóstico del dolor. Una vez hemos hecho la L y la I, pasamos al nivel del coraje, que es el nivel, el punto crítico del mapa de la conciencia que transitamos de la fuerza al poder, para poner en práctica el paso B, brindar una comprensión distinta. El coraje, que es, familia, tener la valentía de ver distinto algo que veíamos desde el miedo. Y luego practicamos el E, la R y la A, para poder elevar hacia la verdadera paz, amor, tranquilidad, calma, autoestima, amor propio, consecuencias naturales de haber puesto en práctica este método de libera. Y es aquí, familia, donde el fin del sufrimiento comienza con la decisión de soltar. Y no solo quiero compartiros el método Libera, sino que también quiero compartiros un método para cuando viváis una experiencia dolorosa en el día a día. Esto que os acabo de plantear es para aplicar el perdón desde la unidad, y quiero que lo pongáis en práctica hoy mismo durante este fin de semana para que el lunes empecéis a encarnar la nueva versión amorosa, compasiva y elevada que va a surgir del compromiso de este ejercicio. Y quiero que me lo apuntéis en el chat, quiero que me lo pongáis si estáis comprometidos y comprometidas a poner en práctica este método y a compartir vuestras revelaciones también. Me lo ponéis por el chat, pero aparte, en el día a día, quiero que os llevéis una herramienta bien poderosa para poner en práctica el perdón, que no involucre tanta escritura. ¿Ok? Perfecto. Antonio, maravilloso. Gracias por ese compromiso. Ya somos dos, ya somos tres que estamos comprometidos con el proceso. Fijaos, familia, cuando vivamos una experiencia dolorosa, lo que vamos a estar haciendo es, número uno, reconocer y sentir. Vamos a reconocer el dolor y las emociones presentes sin negarlas. Dos, vamos a observar la tendencia que tenemos de proyectar la culpa hacia afuera y sentirnos víctimas. Tres, vamos a hacer una inversión de pensamiento. Es decir, en lugar de proyectar fuera, vamos a reconocer que la causa no está fuera y que la causa somos nosotros. Hacemos una inversión de pensamiento para ver lo que tenemos que integrar y lo que tenemos que sanar. Esto nos va a llevar al paso número 4, que es indagar el propósito del conflicto. Preguntarnos, ¿qué tengo que aprender de esto y qué estoy listo para trascender hoy? Si esto lo vamos a preguntar cada vez que aparezca un conflicto, una experiencia dolorosa. Punto número 5. Vamos a bendecir y soltar. Voy a bendecir la experiencia y lo que vino a enseñarme y soltar conscientemente el resentimiento. Bendigo esta experiencia porque sé que a través de ella puedo elevar mi nivel de conciencia. Y por último, actúo desde un lugar más elevado. Aquí no se te pide que todavía no tengas, o sea, no se te pide que no tengas pensamientos limitantes o ansiedad. Se te pide que no te identifiques con ellos y que tomes una acción alineada al amor para crear una nueva evidencia. Dicho esto, familiar, ahora sí que tenemos un paso a paso para cuando vivas una experiencia dolorosa. Quiero que me pongas por el chat si has tenido al menos una toma de conciencia sobre cómo perdonarte y soltar las cargas del pasado.
Quiero que me lo pongas por el chat, familia. Tenemos a Sara que dice yo, comprometida conmigo mismo, me comprometo al 100%. Maravilloso, familia. Qué bonito. Dice, cuando hablamos de poder y paz del espíritu, estamos hablando de que el perdón viene acompañado de alguien supremo a nosotros. Yo sostengo, familia, desde la psicoterapia de un curso de milagros, que el perdón tiene que venir acompañado de algo más elevado que nosotros, por supuesto. ¿Cómo pretendemos perdonar desde el mismo nivel de conciencia en el que se ha originado el conflicto? No tiene sentido. A veces yo reconozco que no puedo perdonar. Y es ahí cuando se lo entrego a Dios, se lo entrego a la vida, se lo entrego al amor y decir, hey, yo solo no puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque estoy desde el ego, y lo admito, es honestidad. Entonces, es bonito reconocer que el perdón muchas veces viene acompañado desde esa perspectiva más elevada. Cuando nos cuesta mucho perdonar es porque creemos también que a través de la separación tenemos que ser nosotros quien perdone. Pero mira, aquí tenemos a Sergi, por ejemplo, que he visto que ha puesto un comentario. Sergi está en mi acompañamiento 1 a 1, está en el Club Real. Llevaba meses y años, si no recuerdo bien, Sergi, haciendo sesiones de psicología con otros profesionales, haciendo terapias. Estaba realmente, cuando hicimos la primera llamada, cansado de repetir los mismos patrones. Y yo le dije, mira, entra en mi acompañamiento que te voy a dar una nueva perspectiva del perdón y te voy a acompañar a sanar tus heridas. Y en cuestión de 5 o 6 sesiones hemos producido un cambio espectacular, familia. No solo en conciencia, sino en liberación, en dejar ir, en soltar las cargas del pasado y como consecuencia emerge en él ahora la autoestima, el amor propio, la confianza. ¿Significa que no sigue sintiendo conflicto? No, significa que ya no se identifica con él. Y por eso me parece uno de los mayores casos de éxito que he tenido, básicamente por el compromiso que ha tenido. Así que te felicito desde aquí, Sergi. Y ahora, familia, llegados a este punto, bueno, es bonito porque la promesa ya está cumplida. Es decir, has comprendido qué hay detrás de tu incapacidad para perdonar. ¿Cuál es el verdadero significado del perdón? ¿De dónde nace la culpa? ¿Qué dice la ciencia sobre el perdón? ¿Y cómo aplicar el método Libera? Ahora, familia, te voy a invitar a uno, practica el método Libera por tu cuenta y genera resultados por tu cuenta. Y dos, invierte en un contexto más elevado que pueda respaldar el perdón. He leído un comentario ahora que me ha dicho, es muy difícil perdonar cuando no estás siendo acompañado. Yo te diría, si sostienes ese pensamiento, invierte en un contexto que te acompañe a sanar. Invierte en un contexto donde el perdón sea algo fácil, donde el perdón sea algo natural, donde el perdón sea algo completamente fluido. Invierte en ese contexto, en esa persona que te va a acompañar. Porque de esta forma tú lo vas a sostener, de esta forma tú vas a aprender a hacerlo por tu cuenta y no vas a depender del mundo para poder poner en práctica ese perdón. Y dicho esto, familia, como la promesa está cumplida, yo te voy a invitar, como siempre hago en todas mis masterclasses, a que te unas a mi contexto. Sí, ese contexto donde el perdón es algo natural, donde el perdón es algo fácil porque lo enseñamos de forma fácil y practicamos la liberación emocional. Ahora nuestros caminos se dividen, es decir, tú te vas a tu casa, yo me quedo en la mía, pero vas a tener que tomar una decisión. Y esa decisión puede suponer un antes y un después en soltar tus patrones, en sanar tus heridas y en elevar tu nivel de conciencia. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás dispuesto o dispuesta a seguir sosteniendo esto en soledad? ¿A seguir intentando perdonar por tu cuenta? ¿O quieres hacerlo con mi acompañamiento y quieres hacerlo con mi club y mi contexto para que nosotros te podamos acompañar? Al final es, desarrollo todo esto en mi realidad de siempre, donde vuelvo a la ansiedad, donde vuelvo a la duda, donde vuelvo a la herida, o desarrollo esto en un contexto donde el amor sea algo seguro y pueda aplicar el perdón sin sentirme juzgado. Bueno, tienes una única decisión dentro de este dilema de qué decisiones voy a tomar. En primer lugar es el laberinto y en segundo lugar es el GPS. Entrar en el laberinto, familia, es intentar aplicar el método Libera por tu cuenta. Al final no tienes estructura, yo no te puedo acompañar, no te puedo dar feedback, no te puedo decir si estás por el camino correcto y tampoco te puedo decir si vas a volver a estar en el mismo lugar de aquí 3 meses, con el mismo nudo en el estómago y dilatando el sufrimiento porque a lo mejor no era el momento para entrar. O, familia, te puedes dar el permiso de entrar en el Club Realm. Y es que me sale sonrisa simplemente de ver el nombre Club Realm porque el contexto y la familia que hemos creado en este club, familia, es algo increíble. En el Club Realm te acompaño en tu proceso de liberación emocional para que rompas con tus patrones limitantes y pases de la ansiedad y el estrés a un estado de calma, amor y plenitud internas. Te enseño regulación del sistema nervioso, sanación emocional, cómo tener más calma interior, cómo reprogramar tu autoconcepto y expandir tu nivel de conciencia. Familia, la decisión es tuya,
pero para aquellas personas que realmente sí estén como comprometidas con aplicar el perdón, con soltar las cargas del pasado, con sanar sus heridas y empezar a construir una vida más sana, estable y alineada, yo les voy a presentar una oportunidad que familia es el Club RIA. Es mi membresía, es mi contexto, es mi familia, donde te ayudo a elevar tu nivel de conciencia, como te decía, liberarte de tus bloqueos internos y soltar tus patrones de autosabotaje en todas las áreas, o sea, en la área de relaciones, en el área de economía, en el área de la salud, porque yo sé que muchos aquí estamos por las relaciones, pero cuando perdonas no solo se desbloquea el área de relaciones, todo está conectado, tu economía se desbloquea, tu salud se desbloquea y beneficias todas las áreas, por eso las abordamos todas dentro del club. El Club Familia tiene tres fases para poder regular, reprogramar y manifestar tu mejor vida. La primera fase es la regulación emocional. Es una fase en la que yo te enseño a sanar tu sistema nervioso, liberar los bloqueos emocionales, recuperar tu equilibrio interno para vivir desde la calma y la claridad. En esta fase, familia, os entrego herramientas, meditaciones, ejercicios para poder llevar a cabo esta transformación interior. La segunda fase es la reprogramación de la identidad. Para mí, lo más importante es el autoconcepto, la percepción. Cuando yo tengo un autoconcepto elevado, la realidad se alinea a ese concepto que tengo acerca de mí mismo. Por eso, en esta segunda fase, te ayudo a que tengas un concepto de ti mismo, de ti misma, elevado, alineado con la vida que realmente quieres manifestar en relaciones, en economía y en salud. Y por último, la manifestación consciente. Te ayuda a elevar tu frecuencia energética. ¿Para qué? Para que puedas manifestar de forma natural esa relación sana, consciente, abundante que estás destinado o destinada a tener, para que puedas manifestar mayores cantidades económicas. Tenemos emprendedores que han pasado de estar completamente bloqueados emocionalmente a poder empezar a vivir de su propósito y de su pasión. Y también en el área de salud, a disfrutar de una mayor energía, de mayores niveles de propósito. ¿Cómo me voy a asegurar, familia, de que tú generes una transformación real? Quiero que prestes mucha atención porque aquí viene lo mejor. ¿Cómo sentís, familia? ¿Cómo estáis ahora del 1 al 10 con relación a cómo estabais al principio de la masterclass? Porque ahora se viene una oportunidad bien poderosa, pero antes quiero saber cómo os encontráis del 1 al 10 con relación a cómo estabais al principio. Así que me lo ponéis por el chat, familia. ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os sentís? ¿Qué emoción está predominando en vosotros después de esta masterclass? Familia, ponérmelo en el chat y os voy leyendo. Richie dice un 10. Enhorabuena, Richie, me alegro. Sara dice un 4. Gracias por la honestidad, Sara, lo aprecio muchísimo. ¿Qué más, familia? Participación al 100%. Quiero veros participando, comentando. Todavía no he terminado la masterclass y me voy a quedar hasta el final respondiendo dudas. Un 10, un 8, un 5, 8 y con la intención de seguir mejorando. Genial, Antonio. Maravilloso. Nicolás dice un 6. Perfecto, familia. Pues vamos a continuar. José Luis dice un 5. Genial. Continuamos. ¿Cómo me aseguro de que tú generes una transformación real en el Club Real? Pues mira, esto es lo que vais a recibir al uniros al club. En primer lugar, una sesión grupal en vivo todos los domingos a las 7 de la tarde, hora española. Hacemos formaciones, acompañamiento grupal. Te acompaño resolviendo tus dudas y tus bloqueos todos los domingos. Resuelvo tus conflictos internos no sanados. Hacemos meditaciones guiadas. Al final son 2 horas todos los domingos del mes y del año que nos vemos con la familia del Club Real. Somos más de, diría, 50 personas que estamos dentro del Club Real. Nos conectamos más de 20 todos los domingos y estamos presentes compartiendo, acompañando, ofreciendo soluciones, herramientas de liberación emocional. Primer componente cuando entras al Club Real. Segundo componente, todos los días, familia, recibes un audio mío, de lunes a viernes. Hoy, por ejemplo, me ha nacido compartir otro audio y era sábado, cuando no lo suelo enviar. Envío audios, vídeos, links, meditaciones, de lunes a viernes. ¿Para qué? Porque quiero que vivas conmigo. Está diseñado el Club Rian para elevar tu nivel de conciencia, sanar tus heridas y romper tus patrones limitantes. ¿Estás cansado o cansada de entrar en cursos o programas donde no te sostienen? Aquí, familia, vives conmigo. Aquí o respaldas el contexto o el contexto te escupe. Es decir, aquí no entras para curiosear. Aquí tienes que escuchar mis audios de lunes a viernes. Tienes que estar los domingos en las formaciones. Y pasamos al tercer componente. Bueno, antes de pasar al tercer componente, te quiero compartir los testimonios. Justamente estos testimonios son de esta semana, de audios que he ido enviando. Tenemos a María, Melissa, Víctor, Angie, Ana, Sergi, del que os he hablado también, que están constantemente evolucionando y elevando su nivel de conciencia. Os he dicho antes que las personas que más generan resultados son las que más comprometidas están con el proceso. Es decir, si entras al Club Real, que sea entrando dando tu 100%, escuchando los audios,
estando en las formaciones de los domingos y pasando al tercer componente, haciendo los entrenamientos mentales que hacemos todas las semanas de lunes a domingo. Los entrenamientos mentales, familia, sirven para regular tu sistema nervioso y mejorar tu inteligencia emocional y al final para encarnar la identidad que estás destinado a sostener. Los entrenamientos los hacemos de lunes a domingo y los recibes en tu correo electrónico, directo en tu correo. Esto te transforma semana a semana, aparte de los audios. Aquí, por ejemplo, te comparto el reto semanal que hemos hecho esta semana, que lancé el lunes y terminamos mañana, que es un ritual diario de expansión, donde comparto mi ritual de mañana, de día y de noche. Pues por la mañana hacemos una activación, por el día sostenemos nuestros no negociables y por la noche practicamos el perdón y liberamos cualquier conflicto que nos haya robado la paz. Aquí tenemos comentarios justamente que he extraído hoy del reto semanal de esta semana, ¿sí? Con la comunidad bien comprometida para elevar su nivel de conciencia. Y por último, pero no menos importante, el cuarto componente es la comunidad exclusiva a la que tienes acceso. Básicamente te rodeas de personas que buscan expandirse, sanar, elevarse y se comprometen al siguiente nivel. Yo he estado en un montón de membresías familia y ninguna sostiene una comunidad tan amorosa y tan bonita como esta. Y no lo digo porque sea mía, porque yo no creo que esto sea mío. Es de todos los que estamos en el club RIA, la forma en la que tenemos de acompañarnos. Cuando no respondo yo, sé que hay personas que van a responder por mí. Cuando alguien presenta un problema, yo no soy quien da la solución primero. Los compañeros acompañan, sostienen, empujan y son pilares energéticos para que te puedas sentir conectado realmente con otras personas, que tengas ese apoyo y ese acompañamiento y ese compromiso. Yo siempre sostengo aquí en el Club RIAM, tienes que dar, porque a través del dar es a ti mismo quien te das y cuanto más das, más puedes dar. Luego tenemos un área número 5, que es el área de miembros. Tienes contenido grabado en 5 fases, 5 módulos, con meditaciones guiadas, hipnosis de liberación emocional, acceso ilimitado a todas las formaciones que hemos estado haciendo todos los domingos y tienes acceso a todos los retos semanales desde febrero. Acceso ilimitado, es decir, una vez entras al Club Freedom tienes acceso ilimitado y de forma directa a todo el contenido grabado y estructurado con las meditaciones y las hipnosis. Acceso ilimitado a las clases y a los retos semanales. Familia, todo lo que te espera dentro del Club Riam, aquellas personas que quieran entrar. Yo ya sé que aquí hay personas que van a entrar ahora con nosotros al club y a la familia del Club Riam. Tenemos 4 sesiones grupales en vivo al mes, los domingos a las 7 de la tarde hora española, formaciones grabadas y estructuradas de las 5 fases del Club Riam, un audio diario mío directo a tu WhatsApp, un reto semanal de entrenamiento mental para expandir tu conciencia que recibes en tu correo y círculo privado y comunidad de apoyo RIA. ¿Todo esto por cuánto? Bueno, primero déjame entregarte un bonus que voy a estar regalando a las personas que entren solo al anual. Es decir, recuerdo que esto es una membresía, se paga mes a mes, sin permanencia, es decir, cancelas cuando tú quieras, pero también está la posibilidad de entrar en el anual, que han entrado varias personas y lo recomiendo porque al final vives un año conmigo, ahorras y encima tienes acceso a una psicoterapia uno a uno conmigo para profundizar en tu proceso y romper tus bloqueos emocionales. Hacemos una psicoterapia de entre 60 minutos y 100 minutos aproximadamente para profundizar en tu proceso y liberar tus bloqueos. Todo esto, familia, ¿por cuánto? Pues es un regalo porque puedes acceder al Club Rian por $55 al mes. Acceso total e inmediato, yo te diría, entra, si no te gusta, cancelas porque no hay permanencia, pero te advierto de que te va a gustar, te advierto de que te va a transformar, te advierto de que una vez entres, el contexto elevado va a respaldar tu grandeza y te va a invitar y te va a empujar a sostener no negociables elevados, a tener una imagen de ti elevada, a poner aquellos límites que no te atreves y a empezar a sanar aquellas heridas que antes no podías ver porque eran inconscientes. Así que tienes esas dos opciones, el pago mensual, que son $55 al mes, unos 45 euros al mes, y el pase anual, que son $500 al año. Ahorras un 25%, es como si te llevaras 2 meses gratis y además tienes el bonus exclusivo que es una sesión uno a uno conmigo, individual, para poder sanar tus bloqueos y heridas. Ahora sí, familia, os dejo el enlace por aquí para aquellas personitas que resuenen con la propuesta, que resuenen con su compromiso. Al final yo siempre digo que esto es una invitación a tu potencial. Si entras, por supuesto, te vas a llevar muchísimo más valor que $55 al mes. Eso lo tengo seguro. Sé que pronto subirá a $100. ¿Cuándo? No tengo ni idea. O sea, si me preguntáis algo, ¿lo puedo hacer la semana que viene? No sé si la semana que viene ya costará $100, porque esto yo lo voy sintiendo
en el proceso. Os dejo el enlace por aquí que os va a llevar a la página de School, que es donde sostengo y donde están almacenados todos los vídeos y toda la plataforma. Y tendréis directamente en un mismo enlace el acceso al mensual y al anual. Dicho esto, familia, compartirme preguntitas, compartirme si se ha entendido todo, compartirme si habéis ido siguiendo bien la formación de hoy, si tenéis algún tipo de conflicto, de duda, de problema que os gustaría que solucionáramos. Voy a estar ahora mismo terminando directo en Instagram para poder enviaros el enlace de este código QR por aquí, por Zoom. Básicamente porque sé que hay muchas personas que estamos viendo la formación desde el móvil. Yo no, pero sé que muchos sí. Por eso quiero que también tengáis acceso a través de un link. Así que familia, un millón de gracias a la familia de Instagram que me habéis ido siguiendo. Voy a cortar por aquí. Podéis seguir uniéndoos al enlace de Zoom. Y ahora sí, familia, compartirme dudas, porque dudo muchísimo que no hayan dudas o no hayan preguntas con relación al proceso que hemos estado viviendo juntos durante esta horita y 40 que llevamos. Compartirme, familia. Pablo dice, económico. ¿Qué significa económico? Pablo, cuéntame. ¿Qué significa económico? Vamos a responder siempre, familia, a, a las preguntas por chat, ¿vale? Sí que le voy a dar acceso a Sara, porque Sara está en vínculo consciente y, bueno, es una persona a la que aprecio mucho porque siempre está comprometida con su proceso. Así que, Sara, ¿te has levantado la mano para compartir? ¿Sí? Venga, va. Te voy a dar acceso, Sara. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Sara? Me quedo sin voz. Hola, pues mira, aquí recién levantadita de buena mañana. Yo tengo una curiosidad porque estáis poniendo ahora los precios en dólares en Sí, lugar de en euros. son $55, porque School, por lo general, marca el precio en dólares. Ok. Sí. Y luego toda la teoría me parece que tiene mucho sentido. Ujú, Em, Me recuerda mucho a las palabras de mi abuela de, ay, déjala, déjala, perdónala, déjala, como sé, como vive, ¿no? Y estate en tu historia, pero olvida lo que hacen. Y, y lo cierto es que me he dado cuenta que tengo oportunidad en este momento de aplicarlo, ujú, pero tengo mucha curiosidad por entender cuál es el punto entre cómo se, el dejar ir y el perdonar y el quitarte un poco la culpa, saber hacia adentro de mí qué es lo que yo tengo que perdonarme ujú. para entender que esto no me va a pasar más y Claro. el punto en el que yo no estoy de acuerdo a lo mejor en la falta de mis propios límites y cómo he actuado en el pasado eh, sin haber puesto límites. Entonces, Ujú. ese conflicto es el que me está un poco eh, dejando como Vale. perdida. Me siento como perdida en ese proceso. Ujú. Totalmente. Totalmente. La primera pregunta, ¿cuál era, Sara? Eh, Para poder entenderla bien, vale. ¿eh? Y darte, La- darte una sí, respuesta no, directa. ahora el tema es yo repetirlo. Creo que la primera pregunta es eh, eh, cuando tú entiendes el proceso de dejar ir y de perdonarte a uno mismo, Ujú. pero sientes que no has puesto límites en el pasado Claro. que ahora interfieren con esa forma de perdón. Claro. Totalmente. Al final, lo bonito que cuando pensamos en perdón, ¿en qué pensamos, no? Al final, todos le damos un significado distinto. Si tú, por ejemplo, cuando piensas en perdón, piensas en las veces donde no has puesto límites o aparece, por ejemplo, el miedo a repetir patrón o que vuelvan a hacerte daño, justamente esos pensamientos son los que hay que perdonar para poder soltarlos desde nuestra percepción. A mí hay una frase que me gusta mucho que es, no se te pide que no tengas pensamientos limitantes, sino que no los protejas. Es decir, reconocer que esos pensamientos vienen del miedo y no el amor es justamente la invitación que requiero para poder perdonar esos pensamientos. Más allá, más en profundidad, ya sabes, ya me conoces, Sara, conoces a Sara también, y desde dónde lo hablamos, desde qué enfoque lo percibimos, desde el enfoque holístico de un curso de milagros, reconocer que todo lo que venga del miedo es una ilusión,
y puedo simplemente tener un pequeño anclaje, decir, estos pensamientos que tengo acerca del pasado, que tengo acerca de no haber puesto límites, no vienen del amor, por lo tanto no son reales, por lo tanto los cancelo, por lo tanto no les presto atención. ¿Qué elijo reafirmar a partir de ahora? Sí, voy a pasar por un proceso de perdón y como comentaba un compañero también por aquí, a través de este proceso yo voy a fijar nuevos límites. ¿Sí? También tengo que soltar ese miedo a no saber si voy a repetir patrones y a tener confianza en el proceso. Para mí el perdón es efectivo cuando confías en que ha sido efectivo. ¿Vale? A mí me pasa muchas veces Entonces, que hacemos perdón en psicoterapia y al cabo del tiempo tenemos que volver a hacer una psicoterapia porque no ha habido esa confianza. ¿Me explico? entonces la parte de ese miedo de pensar, esto lo haría yo de esta manera, pero a día de hoy es posible que esa persona ya no exista y por lo tanto esa nueva versión de uno mismo te puede como cancelar la acción, como decir, es que yo pienso que soy así, pero es que ahora estoy haciendo esto. Entonces no, no es, no es igual lo que yo pensaba que Ujú. era que lo que soy ahora. Ujú. ¿Me Yo te, explico? yo te diría, Sara, con todo el amor, que hagas, mira, el proceso que te he compartido aquí, que lo pongas en práctica, ¿vale? Porque siento que hay muchas preguntas que surgen antes de haber hecho el proceso, por lo tanto te diría, haz el proceso. En vínculo consciente también tenemos alguna meditación de perdón. Mete esa meditación de perdón acompañado después de haber terminado el proceso de escritura y cualquier pregunta que surja después de ese proceso te la resuelvo. Vale, Pero preferiría que hicieras antes el proceso de liberar. ¿Vale, Sara? vale. Y a lo último, Ujú. te mandé un mensaje porque vuestro bebé no me deja acceder a los PDFs. No te deja acceder en vínculo consciente. No, en la IA no me deja acceder a Ah, los vale. PDFs que Es le que envío. no puedes acceder. Son privados. Ah, vale, Sí, 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 no hace ah, falta. vale, Digamos que la IA se inspira de esos PDFs para darte vale. respuesta, pero no puedes acceder, yo tampoco. Entonces tienes Sí, sí, sentido. sí, perfecto. Vale. Muchas gracias, Sara. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Vale, voy a responder preguntitas por aquí. Vamos a empezar con Andrés y subimos para arriba. Yo estaría dispuesto a pagar, pero creo que tendría que hablar contigo primero, antes de porque el cambio es de los dos también y quiero hacer el proceso bien, tanto de pareja como personal. Yo te diría, Andrés, que no hay nada que hablar, absolutamente nada que hablar. Yo soy muy firme en esto, Andrés, en el sentido de por $55 al mes no hay nada que hablar, en el sentido de o entras o no. Ya si quieres hablamos, si quieres entrar en mi acompañamiento. Entonces hacemos una llamada porque es una inversión más elevada. O hablamos si quieres entrar en vínculo consciente, que también es una inversión un poquito más elevada, ¿sí? Pero te diría, date el permiso. Date el permiso, comprométete al 100% durante 30 días y si en 30 días no has visto resultados y te has escuchado todos mis audios durante 30 días, has hecho los 4 retos semanales y encima has estado en las 4 formaciones de todos los domingos, te devuelvo los $55. No hay problema, no hay problema. Pero la cuestión es que una vez entras, tienes que poner en duda la máscara que has levantado toda tu vida. Una vez entras en el Club Riam, y te hablo del Club Riam como si te hablara de vínculo consciente, o como si te hablara de mi acompañamiento, o del máster. Una vez entras en cualquiera de nuestros programas, tienes que soltar la máscara y tienes que soltar la identidad. Por eso luego te dice, no, ahora no es el momento. Ahora no es el momento de entrar en el Club Riam, porque no tengo dinero. Bueno, yo te diré, no tienes $55 para poder invertir en el Club Riam, seguramente no es una cuestión de dinero, es una cuestión de prioridades, porque seguramente esos $55 se vayan a un café al día o se vaya a una cena a la semana con tu pareja. Entonces, al final, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de prioridades. El otro día me escribió una mujer también por WhatsApp y me dijo, Álvaro, no he entendido el audio que has mandado del perdón, el audio que mandé el lunes. Y yo entro en su perfil de WhatsApp y veo que no compartimos grupo. Y digo, perdona, ¿estás en el grupo? Sí, yo no te veo en el grupo. No te veo en ningún grupo de creadores conscientes. Hay 20, no te veo en ninguno. Bueno, da igual, no he pedido estar en este grupo. Déjalo. Y yo le dije, no es que lo deje. Es que no lo hayas entendido el audio. Es que no estás comprometida. Ha habido algo que no has entendido y lo primero que has hecho ha sido irte del grupo. Porque tienes miedo. Entonces, no es que no hayas entendido, es que tienes miedo. Y por eso te has ido, el contexto te ha escupido.
¿sí? Entonces, al final, a mí, cuando aparece la excusa, quiero ver vuestra grandeza. Os empujo a que escojáis desde vuestra grandeza, que significa desde los ojos del amor y no desde los ojos del miedo, ¿sí? Y para mí, familia, que he invertido, bueno, siempre lo digo, hemos invertido más de 10.000 euros este último año en nuestro crecimiento. Para mí, decir que no puedes pagar $55 al mes, y lo digo desde el amor, no es un problema de dinero, es un problema de identidad, ¿vale? De compromiso, de identidad y de autoconcepto, ¿vale? De cómo nos percibimos frente a esto, ¿ok? Vamos a ver, familia, más preguntitas. Cómo puedo perdonar a mi madre? Me afecta mucho en mi presente. Vale, obviamente necesito mucho más contexto que eso, pero lo que sí que te diría es que tu trabajo no está en cambiar a tu madre, sino en aceptarla tal y como es. También te lo dice alguien que pasa habitualmente y de forma diaria por el proceso de perdón. Hay días donde el señor o el personaje de Álvaro o el personaje de Sara o el personaje de Rafa, de Rosalía, de Diana tiende a juzgar de forma inconsciente a mamá, a papá, a su pareja. Por eso, cuando yo me percibo juzgando a mi madre, mi trabajo no está en cambiar a mi madre, sino en aceptarla tal y como es. La mirada amorosa, familia, el cambio de comprensión. Comprenderla desde el amor y no desde el miedo. ¿Ok? Ese es verdaderamente el trabajo. ¿Ok? Qué bueno, poderoso, familia. Voy a seguir respondiendo. Tenemos a Sandra que decía, gracias Álvaro, yo estoy en vínculo consciente y he crecido y he tenido amor. Bueno, Sandra, tú hiciste sesión 1-1 conmigo de psicoterapia, que fue bien poderosa. Qué bonito. Me alegro muchísimo que te esté sirviendo el curso. Me alegra ver a los alumnos de vínculo consciente, a los alumnos de RIAM y a los alumnos del acompañamiento aquí en las formaciones gratuitas. Eso es verdadero compromiso. Esas son las personas que verdaderamente generan cambios. Sí, qué bonito, qué bonito. Maravilloso, familia. Pues mirad, lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente, familia. Os voy a estar compartiendo la grabación de esta formación que va a tener solo una duración de 24 horas o 48 horas, ya lo veremos. Solo tendréis esas 24 y 48 horas para volver a consumir esta grabación. Y al Club Real os invito a entrar cuanto antes para soltar los patrones, dejar de postergar y de negociar con vosotros y vosotras. Al final tenemos un problema y es que negociamos con nosotros constantemente si debemos hacerlo o no. Entonces, deja de negociar lo que sabes que tiene sentido para ti. Deja de negociar lo que sabes que trae progreso a tu vida. Deja de negociar lo que sabes que va a expandir tu realidad. Y empieza a comprometerte a no negociar con tu crecimiento y tu espiritualidad. Entrar en el Club Riam seguramente solo sea el primer paso de muchos pasos que vas a tomar y se van a desbloquear gracias a este club. Y es lo que estoy percibiendo de un montón de casos de éxito y testimonios que se están cultivando gracias a los audios, los retos, las formaciones, la comunidad, el área de miembros, etcétera, etcétera. Dicho esto, familia, dejo de compartir pantalla.